entonces de nuevo buenos días. Me presento rápidamente. Ya me conocen todas las señoras, pero no me conocen. La profesora. ¿Cómo te llamas, profesora? Yo me llamo Alida Morillo. ¿De dónde sos? ¿De por acá? Yo soy de Mariana Roque Alonso. Yo vine, no sabía decir verdad a qué se refería la capacitación al taller. Yo vi en el grupo del profe David, que era una técnica de Adelante. técnica de aprendizaje de tareas. Vamos a pasar el grupo guaraní, ¿verdad? Yo no pregunté ahí mismo, Nos dimos muchas informaciones, dijimos sobre el título, después para intrigar a la gente para que venga. bueno, ¿Funcionó? Es una práctica. Sí. Dale, claro. de guaraní. De guaraní. Yo no, entonces mi guaraní es un poco desastre, pero hoy hablamos de la técnica, entonces me salgo por hoy. Bueno, vamos a hacer un repaso más o menos. ¿Ustedes han visto alguna vez los métodos de enseñanza de idioma? ¿O con cuál de los métodos están más familiarizados? ¿O cuál es lo que se usa más acá, por ejemplo? ¿O Audiolingual. audiolingual más? Generalmente lo que más se usa para enseñar, o sea, para aprender, Ujú. inglés. O sea, para Inglés. enseñar, Ujú. lengua inglesa. El famoso ¿cómo se llama? Enfoque comunicativo. Exacto. ¿Qué te parece el enfoque comunicativo? Famoso digo yo, porque No se usa en muchas partes igual ese método, ¿verdad? Acá No. no se aplica. Se usa también, sí, por ejemplo, en escolar básica yo sé que se usa. pero todos los profes. Ese No. no es el problema. Eso quería saber más o menos. Ese es el problema, profe, no. porque el guaraní, si hablamos de guaraní, enseñan como si fuese la primera, como si el alumno ya conociese la lengua. Ujú. No es así. No. Entonces, lo que aquí falta para todos los profes Ujú. es metodología de enseñanza o como segunda. L2. Sí. Lengua segunda lengua. Porque no todos, como decíamos la otra vez con los profesores, no todos tienen su lengua materna guaraní o español, por ejemplo. Los de las comunidades indígenas tienen otro idioma y no se les puede enseñar como si fuera que ya no saben, ¿verdad? O allá en Neuland, que hablan Plotich, tampoco le podemos llegar a tomar, ya tenés que saber automáticamente, ¿verdad? Entonces, ese es un problema. Bueno, el método más antiguo, ¿verdad? Ese es el gramatical de traducción, el que usaban ya desde el Renacimiento, ¿verdad? Cuando desde el Renacimiento sabemos que fue un retorno, o sea, la búsqueda de la belleza de lo antiguo, porque durante la Edad Media como que nos olvidamos de la edad de gloria de la antigua Grecia, de la antigua Roma, ¿verdad? Entonces solo a partir de ahí retomamos, pero ¿cómo íbamos a aprender las cosas antiguas, ¿verdad? Los únicos que estudiaban, digamos, los idiomas, las lenguas antiguas eran los monjes, ¿verdad? Sobre todo los benedictinos, que eran los que copiaban los libros, ¿verdad? Que no había imprenta, entonces eran los que copiaban. Y fueron ellos los primeros maestros, digamos, de nuevo, que volvieron a enseñar a la gente común, ¿verdad? Porque durante la Edad Media casi todos eran analfabetos, no existía un sistema sanitario, o sea, la gente era para sobrevivir y lo mínimo indispensable tenía, ¿verdad? Y ya con el Renacimiento empezaron a estar un poco mejor con el iluminismo, bien económicamente, entonces ahí ahora sí podemos tener tiempo para estudiar y estudiar algo más y ver otras cosas, porque nuestras necesidades primarias ya están abastecidas, cubiertas, ¿verdad? Y bueno, entre comillas, ¿verdad? No para todos, pero ya había un número superior, el más elevado de personas que podían acceder a la educación, ¿verdad? Que en la Edad Media eran casi nulas, ¿verdad? Entonces el método que se dice que es por traducción, el típico buscar en el diccionario y escribir. Entonces, ausencia prácticamente de la práctica, la parte oral. Sobre todo, actualmente se sigue utilizando este método, pero es más para las lenguas antiguas, las lenguas muertas, ¿verdad? El griego antiguo y el latín, por ejemplo, ¿verdad? Arameo, que hay pocas personas que hablan, ¿verdad? Pero ya si uno va mismo en Grecia para estudiar griego antiguo, obviamente los griegos hablan el griego moderno, y ya va a ser difícil encontrar
O sea, imposible que con qué vas a hablar si nadie sabe. Pero para cuestiones de textos, cuestiones intelectuales, de medicina, así fonológicas, siempre estamos volviendo al griego antiguo constantemente, pero no se habla. Ese es el problema. El problema fue que este método, utilizado para las lenguas antiguas, ¿verdad? Las lenguas muertas, se adoptó para las lenguas modernas. Y eso que llevaba a que el alumno sea un participante pasivo, el profesor habla, explica y el alumno copiar. Buscar en el diccionario, copiar. Y entonces la parte del aprendizaje es solamente la parte escrita perfecta. Parte oral, nada. Poco o nada. Y lo mismo pasa en la programación. Exacto, y por eso estaba diciendo la parte que este método, digamos, podría ser útil en parte, ¿verdad? Pero si decimos, si por tantos años, se utilizó, digamos, 400 años, 500 años inclusive, algo funcionó, ¿verdad? Porque las lenguas quedaron, pero hay algo que no funcionó. Entonces, vamos, por eso fue evolucionando y sobre todo, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Fueron evolucionando los métodos, ¿verdad? Y aquí tenemos el otro, que... ¿Sí? ¿Cómo es que llaman al griego actual? Hoy, al de actual que se enseña, que se estudia. En griego no sé. Y al griego moderno, pero no sé si tiene un... A mí tiene un nombre, no me Tiene acuerdo. un nombre en Se griego me fue la seguramente. cabeza. Sí. El tumor Sí. vicepersa. Y este ya es un método, el léxico gramatical moderno. Moderno decimos porque es de los más recientes, porque hay miles de técnicas, ¿verdad? Acá sí, adelante. Acá sí ya vemos que tienen en cuenta las 4 componentes principales: hablar, escuchar, leer y escribir, que con el método más antiguo no tenían. Entonces, después, como decía, después de la Segunda Guerra Mundial, llegó el bienestar, sobre todo en Europa. En Estados Unidos ya había, ¿verdad? El plan Marshall, se le dio una cantidad de X de fondos a toda Europa, entonces volvieron a restablecerse, el boom económico estaban bien, entonces casi todos pudieron acceder a la educación, etc. Entonces, obviamente, uno se pone a pensar y a crear métodos y técnicas solo cuando está bien, ¿verdad? No cuando en situación de crisis, ¿verdad? Situación de hambre. Entonces, ahí empezamos, vamos a ver que los métodos cada vez son más nuevos, ¿verdad? Dice que con este método el objetivo es conectar el idioma que estamos aprendiendo con la lengua materna. Y que eso no es muy sencillo porque vimos nosotros con el italiano, que son de la misma familia lingüística, pero es diferente. Pero imagínense uno que estudia español, que su lengua materna es chino, por ejemplo. Adelante, sí. Feliz cumple, profe. Adelante. Ese es el problema. Llegar al punto de poder conectar o hacer una conexión o una comparación para poder relacionar, ¿verdad? Porque el primer paso es esa. Conectar mi idioma, comparar con el otro. Y el siguiente nivel sería entender todo, hablar, ¿no? Hablar ya es el último nivel, ¿verdad? Y ahí decía, este estudio utiliza mucho la traducción bidireccional, o sea, de mi idioma materno al idioma que estoy aprendiendo y viceversa también, que es lo que no se suele hacer actualmente. Entonces, pero también es un método muy útil porque te ayuda a pensar de otra forma, porque viendo desde por ejemplo, del idioma que estoy aprendiendo a mi idioma traducir, no es tan sencillo como parece. Y bueno, y este dice que se recomienda sobre todo para los que tienen un pensamiento lógico y matemático. O sea, no todos los métodos son para todos, ¿verdad? Como se tiende a decir, este es el método que te va a salvar la vida, te venden como si fuera oro, ¿verdad? Y vas a aprender rápido. Y vas a aprender rápido, y vas a hablar, y vas a volar, y qué sé yo, no. Pero también este no es para todos, ¿verdad? Porque muy metódico, alguien que es muy conversador, le va a aburrir algo tan cuadrado, ¿verdad? Ese es el método que se usa. Ese es el método. El léxico gramatical con los 4 componentes que
Hablar. Léxico. Escuchar, hablar, leer y escribir en ese orden. En ese orden. En ese orden. Pero hasta dónde nomás llega, no llega. Eso son los componentes. Esa es la teoría de lo que debería ser acá, ¿verdad? En teoría. El ideal. Ideal. Es lo que se aplica. No, es ideal. Es lo que exige el ministerio para Ese lenguas. Muy Sí. viejo. Esos son los 4 componentes. Sí, hay otros métodos que ahora vemos que también tienen esos 4 componentes principales, pero la teoría es así de cuadrada también, o sea, traducir un copia y pega casi, ¿no? Hablar, escuchar, por eso puede decir que son materiales que vienen ya para Sí. Para ese método. para este método. Sí. Está ya un poco obsoleto entonces. Sí. Y luego el de inmersión. Este es el más sencillo, el más recomendado a todos, ¿verdad? Uno, por ejemplo, voy a mandar a mi hija que estudie inglés en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por inmersión, o sea, te guste o no, vas a absorber algo y sobre todo vas a aprender no solo en el aula, sino afuera, ¿verdad? Por ejemplo, que quiero aprender a guaraní, me voy al interior, no voy a la Asunción, porque no voy a aprender, ¿verdad? Entonces la inmersión es digamos, dicen que es lo ideal para sobre todo las personas que son más abiertas, que les gusta interactuar, que no les gusta tanto los libros de por ahí, pero va a ir adquiriendo conocimientos igualmente. Ahí lo dice el martilleo del material, ¿verdad? Porque es muy... Los métodos anteriormente que vimos, ¿verdad? Con libros, con diccionarios, y escribir hasta terminar, ¿verdad? Y después ser un hablante nativo durante un periodo de estudio. Eso es fundamental, porque hay palabras o formas de decir informales que uno no va a aprender estando en el aula, ¿verdad? Sí. Como qué haces, uno que estudia español nunca va a aprender, ¿verdad? Hola, ¿cómo estás? ¿Verdad? Todo formal, ¿verdad? Entonces la perspectiva misma del estudiante va a cambiar, ¿verdad? Dice, a estar en un entorno lúdico y abrirse al aula. Y después, obviamente, uno se ve obligado a improvisar, porque te vas, como decía, vas al supermercado, querés preguntar algo, tenés que hablar sí o sí. Forzado, como se dice. Forzado. ¿Puedo comentar un poco Sí. relacionado a esto? Sí. No voy a salir del tema. Sí. Mi hija el año pasado tuvo la oportunidad de viajar a Estados Unidos. Justamente hizo unos intercambios, ¿sí? Sí. Un intercambio de trabajo, pero estudio también. Sí. Justamente este método digo yo, porque Sí. ahí tiene que hablar. Sí. Y ¿Te gusta o no? me dijo ella que el señor le ofreció, por ejemplo, una hamburguesa. Sí. Y nosotros los paraguayos, acá en Paraguay decimos gracias. Había sido, Gracias. para nosotros los paraguayos, gracias es signa. Ujú. Y para ellos no. Entonces te dice, gracias, ¿qué? Te dice. Porque el señor dice que hablaba también el español. Gracias, ¿qué? Elena le dijo. Elena no me diga. Gracias, ¿qué? Elena, gracias, sí o gracias, no le dijo. Gracias, sí le dijo. Pues quería comer. Pero cuando primera vez pisó ahí y llegó, le ofrecieron, no sé qué cosa era. Gracias, dijo ella, ¿por qué estaba llegando? Primera vez estaba viendo, no sé, eran peruanos, parece que eran sus. Mañana de cuarto, y se pasó ella prácticamente, esa noche no cenó prácticamente. Sí, ¿me entendés por qué es lo que te quiero decir, verdad? Que sí, por más de que uno estudie el idioma en su lugar de origen, por ejemplo, después estas cosas solamente con el contacto con los nativos uno va a aprender. Sí, o sea, no hay forma, no hay libros donde te digan, tenés que decir sí en este caso, tenés que decir Sí. no. O sea, son formas ya culturales que es uno solamente en contacto. Sí, yo suelo conversar mucho con ella, porque ella me pregunta también cosas así de italiano, ¿verdad? Por curiosa. Sí. Pero ella maneja el inglés y el portugués. Pero el italiano no, yo le digo la liga para que estudie también italiano. Italiano, sí. Y no es así nomás, porque como decíamos, cuando uno se encuentra en esa situación, uno puede, si sabe el idioma más o menos. Sí, ella estudió mucho, pero allá es otra cosa, la realidad es otra cosa. Una cosa es de repente estudiar millones de años, pero si no practicas, ni aunque haya el máster de Harvard. Exacto. Digo, Sí. Eso nomás quería aportar. Sí, estamos. Y después tenemos este método. ¿Conocen el camino silencioso?
¿Alguna vez vieron? Es un método de los 60, o sea, toda esa época, ¿verdad? Europa en esos años era tipo, ahora vamos a ver cómo vamos a estudiar los idiomas. Lo que pasó es que con la llegada, bueno, el nazismo, el fascismo, todo eso, de la liberación de Europa por parte de los Estados Unidos, ¿verdad? Desembarcaron ahí y llegaban y todos, obviamente hablaban en inglés. Llegaron también los ingleses para liberar Europa y la gente no se podía comunicar con ellos, los demás. No entendían nada. Otras lenguas, así, ¿verdad? No, inglés, no sabían inglés. Y por eso, gracias también a la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? El inglés se impuso, porque ellos fueron los que liberaron Europa, ¿verdad? De alguna manera. Sí, australianos, ingleses y estadounidenses sobre todo. Entonces llegaron, ellos hablaban inglés y cada uno hablaba su idioma. Los franceses hablaban francés. Su región, ¿verdad? Exacto. Entonces ahí recién ellos empezaron a decir, tenemos que estudiar inglés, la lengua hegemónica, porque la lengua de los países líderes en el mundo, ¿verdad? Entonces si yo quiero establecerme, si yo quiero integrar, ser parte, trabajar con los que tienen el dinero, tengo que hablar su idioma. O sea, lógico. Entonces ahí recién empezaron tipo a despertarse con el inglés, ¿verdad? Porque también estaba... en España eran medievales todavía en los 60. Entonces era un rever todo, el programa educativo y todo, pero ya con dinero, ya tenían muchísimo dinero, entonces ahí pudieron hacer reformas. Realmente reformas, ¿verdad? Reformas 100%, se cambió toda la parte educativa. Metodología, los materiales, ¿verdad? Todo, y con dinero bien administrado. Sí. Sobre todo dicen que en esa época los que estaban en la política eran muy honestos porque salían de la pobreza extrema todos, intelectuales y no. Entonces no tenían como nada que perder porque no tenían nada. Entonces, adelante. Prego, ¿verdad? Prego. Gracias. Cuidado. Esa es la gran diferencia. Esa es la diferencia, que no tuvimos el boom económico, no tuvimos de alguna manera una presión para aprender inglés, por ejemplo, ¿verdad? Porque nuestro idioma es uno de los más hablados. Entonces yo me voy a Argentina, me hablan en mi idioma. Yo me voy a Chile, o sea, acá los vecinos al menos todos me entienden, ¿verdad? Eso nos lleva a ser también más, dejarnos estar, ¿verdad? Con las lenguas extranjeras. Y los demás se ven obligados. Entonces, te gusta o no, tienes que aprender por lo menos un idioma más, porque después por la calle alguien te va a hablar sí o sí acá, ¿no? Como también de repente el guaraní no todos los extranjeros aprenden. ¿Por qué? Porque hablamos otra lengua. Y sí, por eso. Incluso y es una lengua que te va a ser más útil. Yo no voy a Perú, me van a hablar, o sea, no me va a servir el guaraní, seguramente piensan así, ¿verdad? Me voy a España, pero si vienen acá. Sí, si venís acá te va a ser útil, pero si te quedas por poco tiempo, te conviene más aprender español, ¿verdad? Porque es una inversión de tiempo también, ¿verdad? Por ahí eso es el tema. Y bueno, entonces dice, el profesor no habla en el idioma de destino para no confundir a los alumnos. Eso al principio. Después, ahí te da un ejemplo que utiliza tablas con símbolos y todo. Por ejemplo, lápiz, te muestra el lápiz. Tijeras, te muestra. Pero el profesor dice no tiene que ejercer presión sobre los alumnos, porque eso puede afectar a los alumnos, su conocimiento, etc. Dice que para aprender con este método necesita mucho tiempo. Sí. Claro, porque camino silencioso. El hablar es poquísimo. Acá tengo un video que podemos ver en una clase. Sí, claro. Por deletreo. Porque ahí dice P. Sí, se puede usar también por deletreo o simplemente mostrando los objetos. Por ejemplo, para enseñar guaraní, yo digo Jaiha, ¿verdad? Sí, por ejemplo. Sí, o si no, en italiano. Penna. 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 Con dos N. Entonces, con dos N. Sí, con dos N. Porque si no, pena es como en español, pena. Sí. Traje un videito de esto que
hay, como estábamos diciendo, hay programas de estudios que son generalmente exclusivamente en uno de estos métodos. Por ejemplo, estudia inglés con el método de camino silencioso. Y todo el curso es así, no es solo parte del curso, porque son programas que se basan en eso. El programa estudia inglés o francés solamente con el método de traducción. Y hay gente que más cuadrada o que prefiere no hablar en clase, gente muy tímida que deciden elegir ese método. Entonces, ¿cuál, profe? de todos los que vimos, hay programas que son basados en cada uno de esos métodos. No, se dice un poquito de todo, ¿no? No usan de todo, al contrario. solo eso. Ah, solo eso. Solo eso. Ah. Por ejemplo, me inscribo a la escuela de idiomas tal porque sé que ahí se estudia con tal método. Solo traducción. Otra escuela solo el camino silencioso. Entonces, a un año entero puedes hacer con este método. Ahora vamos a ver cómo... Y resulta, profe, seguro, ¿verdad? ¿Por qué no? Para este yo creo que personalmente necesitas muchísimo tiempo porque vos no estás hablando, estás siguiendo. O sea, una de esas habilidades no va a tener entonces. Exacto. Quizás escribir o... Exacto. I think we should explore a few solutions. Friendly suggestions catching your Sí, a ver. They're not the same. Look. What is it? Yes. More open, Hassan. Everybody. Louder. More open. No tienen cuaderno ellos. ¿No? No tienen cuaderno. Ah, Así no. repite. Repiten. Okay, good. Okay, so you all front row, come around the table here. Sentados sin material. What do you call this? Do you know? Of a house? Ahí le muestra. Ahí le Kind van of like a mostrando. fence. Esto es tal Called cosa. a floor Habla en su idioma ya de... plan. Have you ever heard that? What's a floor plan? Do you know? A floor plan. Una casa. Does- Una casita. Le está mostrando la caja, los Okay, colores, right. la forma. Good. So let's start here. Ah, Yo cambio. ah. Okay. What do we have here? What's this? Yeah. Which one? This one or that one? Siguen sin material. Y es para Para pocos alumnos. Y tienen que... Interesante. Él está guiando. Ya ellos siguen. Él es el que guía en todo momento. Y sus alumnos solo tienen que repetir y seguir. Entonces, aprendizaje pasivo, ¿no? Y silencioso. And this? And okay, so everyone. Okay. What about this room? Don't forget this word. Lo que vieron antes de la teoría, ahí le preguntan. Lo que vieron en el pizarrón, pero no tiene su papel. Let's put that here, okay? So this is
dining Oh, dining dining room. room. Again? The Dining room. Okay, everyone. Sentence. Ahí ya les hace escribir con un papelito. Okay. Interesante. Era bueno. Could you read some of your sentences? Pero no tienen cuaderno, le dan un papelito Let y me ya ask you then. y después no hay que llevar a su What- casa para mirar. What did you find that was Otro new? método What did completamente you learn that was new análogo. when talking about the house? Use of prepositions. Use of prepositions. Anything? Did you learn anything new from this? Sería más lento el aprendizaje, ¿verdad? Sí, muchísimo. To put Para que no quiere llevar ahí a su casa. as ¿Viste? in the right position. Este aprendizaje tiene una dificultad ahora en cuanto a... Good. Este sistema va a tener una dificultad ahora en cuanto a lo que significa la inclusión, porque puede haber ahí una persona que tenga unas capacidades diferentes Exacto. en cuanto al aprendizaje y a la memorización de la palabra que va a pasar a todo el grupo. Sí, eso puede ser también. Otro que tenga problemas De con la ubicación de las letras y todo eso, porque acá lo que yo veo es que todos no tienen ese... No, ninguno todos tiene problema. no porque tienen- sí. Estamos hablando de alumnos perfectos, digamos. Entonces, sí, eso es verdad. Por eso este método, este video más o menos de los 80, sí, ¿verdad? Que estaba en auge y todos querían estudiar con este método, donde no hay libros, donde el profesor Tareas. no hay tareas, si no tenés ni material, y vos te vas y aprendes ahí. Con los objetos, con las cositas que Con tienen. gestos, con los materiales, pero obviamente la preparación del profesor tiene que ser al 100%. Pablo tiene que preparar una clase, porque él es el que guía en todo momento. No es que los alumnos andan preguntando, diciendo, interrumpiendo. Él sigue, martilla, Y le hace repetir, y les hace repetir, Sí. repetir. Thank you very much. By beginning the lesson with a Fidel chart, some continue to believe that language is not learned by repeating after a model. ¿Qué les pareció este Students need método? to develop their own. Interesante, porque Un poco raro, ¿eh? Sí. Nunca habían visto, ¿no? No, yo no. yo no. Así como técnicamente no, pero en todo lo que hacemos con el extranjero, por ejemplo, hacemos eso. Decimos, no sé, y le abrazamos al socio y le decimos qué palabra es, ¿verdad? Para Con los usar. gestos, sí. Con los gestos. Pero no una clase así, ¿verdad? No, una clase así. Ujú. Porque lo que tiene estuvo muy de moda, sobre todo en los países anglófonos. Sabemos que los anglófonos son famosos por no hablar otros idiomas. O sea, ellos son teóricos generalmente de idiomas porque son profesores de inglés, pero ellos nunca pasaron por el ser alumnos de otro idioma. Este es el problema de los lingüistas de estos países. Y son nativos, pero no saben otro idioma porque tampoco necesitan, porque todos quieren aprender su idioma. Entonces ellos O sea, teorizan, ellos crean técnicas. Manejan el inglés, pero para enseñar inglés no otra vez, ¿verdad? Lo que hablan. Manejan inglés, pero nunca pasaron por ser alumnos de lengua extranjera. Ah, ya. Eso para mí yo creo que es una limitación, porque ellos pueden crear todas las técnicas novedosas que quieran, pero si vos no sabes lo que se siente aprender otro idioma, puedes teorizar lo que quieras. Tal vez te funcione, tal vez no, pero es diferente. Y depende también de la preparación. Depende de la preparación, porque no es así nomás, como parece, ¿verdad? Ese es un tema. Y esto también el camino silencioso también de los anglófonos, siempre son ellos que teorizan, que hacen, ¿verdad? Se lanzan, porque todo el mundo quiere estudiar su idioma. Eso es. ¿Y alguna vez escucharon este método, respuesta sí? Física total. Sí. Entonces no pongo más el video, igual no queremos. No, igual. Ah, bueno. Dice, práctica, literalmente tocado tiene que ser el alumno. Entonces, generalmente esto también para personas tímidas e introvertidas que prefieren escuchar en lugar de hablar, dicen. Entonces también ahí vemos de nuevo el profesor
liderando y el alumno siguiendo, ¿verdad? Que es lo que hoy en día ya no se usa, ¿verdad? También este método es de los 80 más o menos. Era la época que cada uno creaba su método, su escuela de idiomas, ¿verdad? Todo para estudiar inglés. La moda, ¿verdad? Ahora ya todo el mundo sabe. Ahora es ruso, árabe. Los que ya saben inglés, los que no saben inglés. Los que no saben inglés siguen. Este es en español, entonces. Porque necesito dos voluntarios para que empecemos nuestra clase de hoy. Vale, esta muchacha y tú. Venga, pues empecemos con Nana. Pues acércate a una mochila. Muy bien. Tu chica, acércate a un libro. Ya entiendo. Dale. Respuesta física. Ahora toca un estuche. Entonces, chica, ahora tú acércate a una pizarra. Cerca no, Toca así. Tiene que tocar. Llega. Acércate a un cuaderno. Bien. Tú tocas un bolígrafo. Esto. Dale, dale. Toca una mesa. Dale, muy bien. Oye, creo que acércate a una carpeta ahora. Vale. Muy bien, pues vamos a leer muchas cosas y ahora vamos a enseñar cosas nuevas, ¿vale? Vale, bueno, empezando ahora con los medios de transporte, ¿vale? Que voy a hablar de las cosas para que ustedes se fijen cómo se llaman cada cosa y luego nosotros vamos a practicar. Muy bien. Esto es un coche, ¿vale? Este es un coche. Esta es una bici. Luego tenemos un avión, cohete. Este es un cohete. Este es un tren. Y luego tenemos una moto. ¿Vale? Otra vez. Este es un coche, una bici, un avión, un cohete, un tren, una moto. ¿Vale? Pues necesito ahora otro voluntario para que empiece. Venga, tú y tú. Vale. Pues toca el coche. Muy bien. Toca tú ahora un tren. No, este no es un tren, este es un avión. A ver. Un tren, toca un tren. Este es un tren. Ahora toca una moto. Tú. No, diferentes países seguramente. Extranjeras, hombre. A ver. De otros países. Toca un Se cohete. enseña castellano. Muy bien, ahora una bici. ¿Ya salió bici? Ay, Otra vez. La bici está arriba. Bueno, bien. Oh, venga, chicos, nosotros sorprendidos. Aquí, dormido, miedo, esto miedo. Notaron que no está escrito el nombre de las cosas en ninguna parte. Sí. Tampoco utilizan cuadernos ni materiales. ¿Cómo? Por imagen. Por imagen, pero ni siquiera abajo, feliz, triste, avión, coche, nada. Solo la imagen, solo el oído. Y solo, como decía, la primera parte vimos que era, el profesor le preguntaba cosas que ya sabía, como repaso, ¿verdad? Y ahora la forma de proponer, hay en este caso nuevas palabras de léxico, ¿verdad? Es así, solo imagen, nada más. No es que van a mirar en su casa su libro, que sea, o sea, lo que aprenden en la clase es lo que llevan, punto. Llevan acá. Lo que llevan acá, nada más. Pero desarrollan más El oído, porque esta teoría se basa prácticamente en que si uno toca las cosas, uno se acuerda.
Y sí, por los colores. Esta fue la primera propuesta de metodología para aprender segundas lenguas cuando empezó a incorporarse el tema del guaraní también. ¿En serio? Nicolás Ginan trajo tal material que es respuesta física total. ¿En qué año es? ¿En los 80? No, mucho después, 2014. 2014. Ay, fue. No, tanto así no, tampoco. 2008 creo que es. No, El material que yo tengo es de esa edad. Ah, no, su material, pues, pero lo que trajo fue 2013 2014. No, es un libro que tiene una tapita de color lila, tapita color. De hecho, él y el otro que vino de España también, el que quería saber todo. Sí, Moles. Joan Moles, por ejemplo, decía de que nosotros como ateneos no tendríamos que usar castellano. Solamente guaraní. Todo guaraní. Inmersión era la propuesta que él hacía, si bien no lo llamaba así. Pero eso es lo que ellos hicieron allá. Con el catalán. Sí, pero es lo que vemos que están, es lo que están haciendo en todas las clases, desde respuesta física total y los demás que vimos, el video que vimos antes también. El profesor en ningún momento habla otro idioma que no sea inglés, ¿verdad? O sea, cuando uno entra en el aula, directo a la lengua. Se entienda o no. El profesor tiene que hacerse entender de cualquier forma. Pero lo que pasa es que pues, en la enseñanza de otras lenguas, en comparación a la nuestra, y el sistema que utilizamos para la enseñanza guaraní es muy distinto. ¿En qué sentido? En la primera clase, por ejemplo, en donde ustedes estuvieron hablando del italiano, yo he visto, por ejemplo, que había algunas cosas que es muy típico del italiano, pasta, pizza, o sea, todo eso que es del italiano. El caso acá, por ejemplo, utiliza todo lo que es de ellos también. Sí. Nosotros, acá en Paraguay, por ejemplo, no tenemos tren, no tenemos, no sé, cohetes, eso. Sin embargo, ellos seguramente en su cultura tienen eso. Están familiarizados. Claro, familiarizan rápido lo que es las imágenes. En el caso nuestro, nos va a llevar mucho tiempo poder hacer implementar pero se puede también, de acuerdo, justamente es de acuerdo a lo que vos tenés también dentro de tu cultura y de tu país, ¿verdad? Claro, pero no se cree. A mí me resulta muy interesante esta clase. ¿Por qué? Porque nosotros podemos adaptar a la enseñanza de los chicos para el guaraní. Nosotros no vamos a enseñar lenguas extranjeras, por supuesto, vamos a seguir enseñando guaraní. Pero esto se puede adaptar no precisamente con esos objetos, miles de cosas tenemos de comida, de festivales, de trajes típicos que ellos pueden ir aprendiendo y luego escribir su nombre. Porque la propuesta de ahora es que el niño venga a aplicar en la clase lo que como él habla en su casa. Yo tengo acá el material, el nuevo, ¿cómo se llama? La formación educacional, que el niño va a venir y se va a escribir lo que él habla, como habla en su casa. Sí. Eso se va a recoger, se lo propuesta. Nosotros solamente vamos a tener un problema de profesora Porfiria, porque exactamente. El indicador 1 de transformación educativa dice un estado bilingüe total. Dice. Sí. Es el indicador 1 de los 5 que presentaron en esta primera etapa. Y si el chico viene y habla ese yo parado, ese guaraní de la calle o ese castellano de la calle, no significa que el profesor se va a adecuar a ese chico. Eso es lo que ellos están proponiendo. Y hasta así. Entonces, ahí no va a hablar ni castellano ni va a hablar guaraní. Entonces, ¿cuál se va a posicionar como lengua? Ese que se va a enseñar bien. ¿Cuál es el que se va a enseñar bien? El inglés que va a entrar en todo el sistema. Bueno, eso es respecto al inglés, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de nuestras lenguas, guaraní y castellano, los profesores de escolar básica no todos son profesores de guaraní. ¿Y cómo entraron? Y ahí está. Y entonces, ¿y qué es lo que van a...? Y de repente no saben ni cómo enseñar. Y yo me acuerdo, y nunca me olvido, profe, mis hijos cuando eran chiquitos, me llaman una de las profes creo que era de preescolar. Y me dice, profe, ¿cómo puedo decir tal cosa en guaraní? Yo me quedé así. Como ella siendo profesora, tiene que saberse las dos lenguas. Y eso no pasa. Y ahora tiene que saber ya las tres. Y queremos hacer y tampoco, profe, porque yo sea profe de guaraní, tampoco me conozco todos los métodos. No, es otro problema. Claro.
Entonces, tanto para enseñarle a un extranjero, como dijo el profe, ¿verdad? Yo también tengo que conocer esos otros métodos. No es que yo poseer nomás la lengua y ahí ya te la arreglo, no es así. No, saber la lengua solo es el primer paso para poder esa parte es lo que todavía no el aterrizamos primer en este material. país. Todavía no aterrizamos en ese país, en este Hay país. que ver de a poquito. De hecho en ese punto uno dice, y la transformación recién va a empezar en toda su plenitud en el 2025 recién. Cuando entren, no sé si ustedes llenaron el nuevo formato, el acuerdo número 2. En el acuerdo número 2 dice, en el 2023 van a entrar tal cosa, en el 2024 tal cosa. En el 2025, los psicopedagogos, los evaluadores y la gente que va a ser como que decían, tenía un nombre técnico. En el 2025 recién van a entrar. Y ahora, desde el año que viene, recién se van a habilitar los cursos para la gente que van a ser técnicos psicopedagogos. No van a ser psicopedagogos así por licenciados, sino van a ser técnicos, para que puedan justamente cubrir todas esas necesidades en los colegios. Es todo un tema. No, pero el MEC se caracteriza, porque se implementó la reforma educativa incorporando ambas lenguas cuando oficialmente el MEC no tenía ni un solo curso de guaraní, ni básico, ni de introducción, de ningún tipo. E incorporaron la lengua guaraní como no solo como lengua de enseñanza, sino como lengua de enseñanza. Entonces allí es nomás lo propio del MEC. El fracaso. Es que no le No sé si el fracaso. No, porque si no planeas como se debe, Claro, es que no llegas a preparado. Se lanzó así, ¿no? Ellos nos hacen su macro planificación, pero ya no trabajan su micro planificación y aplican eso, haciendo de cuenta que ya existe una micro planificación. No existe. No existe. Es más, había un curso de guaraní, no era ni de guaraní, era de profesor de idiomática que incluía parte de guaraní dentro de su programa de estudios, que para esa fecha fue eliminada. Se quitó. Pero era como una asignatura nomás. Pasó a ser profesor de lengua castellana directamente. Pero él, no sé si una corta visión o qué, porque cuando llegamos al bicentenario de nuestro país, llevábamos 3 años sin la materia de historia en ningún programa de estudios, salvo en el curso de doctorado en historia. Después se quitó de todos los programas de estudios. Historia, hasta hoy día. Pero eso empezó cuando estábamos llegando a nuestro bicentenario. O sea, siempre hay un corto, un desenchufe. Para que no conozcas tu historia y no proyectarte al futuro. De hecho, el ministerio implementó el tema de escuela Jecocatúa, que tuvo mucho éxito en los pocos donde se implementó, y después de nada dejaron. No se sabe por qué. Desapareció. Tener un poquito de... Vale. Ustedes, Rami, mira a tu compañero, una carita ahora de dormido. Fácil. Dormido, vale. Una cara ahora de sorprendido. ¿Cómo sería? Sí, bien, perfecto. Ahora, estoy viendo nomás ya a la izquierda de la pared de ellos, y hay una cruz. Sí. Porque los religiosos son los que, bueno, de hecho los mormones son los que le enseñan a los americanos que vienen después acá. Sí. Ellos tienen su sistema de guaraní que ellos ajustaron al inglés, y ellos son los que vienen acá y vienen ya con una base. Y estoy viendo nomás que ahí también justamente hay una cruz. Pero suele haberlo en las escuelas católicas en España y en Italia. O sea, no en la escuela, en cualquier escuela, porque es parte de su tradición. Es parte de su tradición en la escuela pública, y eso vos vas a ver cruz, la Virgen y todo lo saca. Porque sea o no sea una escuela religiosa. No, porque es parte de su tradición. Sí, entiendo. Entonces, sí, solamente si hay un padre que se queja, quiero que saquen la cruz porque es ofensivo, no, yo soy budista. Ahí puede, no es que van a sacar, pueden hacer una reunión de padres y todo. Pero nada. ¿Cómo? Van a conversar, lo que la mayoría quiere. Si están de acuerdo, sí, pero no se saca así por así, porque más que nada el respeto a la tradición de ellos, porque está tan impregnada la religión católica en esos países
es religión oficial. No es religión oficial, pero es parte de su cultura. O sea, es innegable que vos salís y está la catedral. Sí, cada tanto hoy no hay clase porque es día de San. Pero ese tema, por ejemplo, Paraguay ya se identifica con la laicidad. Pero Sí. igualmente, por ejemplo, tenemos Claro. escuelas oficiales que tienen nombre de santos y que tienen no esa lo vas a tendencia. cambiar ahora. O mismo las instituciones públicas donde al iniciar la actividad del día no entonan el himno nacional, pero sí hacen un rezo. Sí. Entonces eso es parte de la tradición y Uso y costumbre, ¿no? de costumbre y ya. ¿Para qué vas a sacar si no le hace daño Sí, a es nadie un realmente? religioso, pero si no son religiosos. No, hay colegios oficiales, por ejemplo, se la escuela de la Universidad Americana, está la Escuela Oficial Virgen de Fátima. Sí. Y ellos se rigen por el calendario, pero es una escuela oficial. Sí, una No, escuela no es pública. un colegio subvencionado ni nada de eso. Es Y ellos se Estado. mueven en base a un calendario religioso. Sí. Totalmente. Y es muy interesante. ¿Por qué te pregunto, profe, esto? Y compartí con los compañeros. Porque la multinacional, tomándole como una empresa holística a la religión católica, Sí. es la empresa que más idiomas maneja en el mundo. Sí, No obvio. hay ninguna otra multinacional. Creo que después Coca-Cola es la que viene con su propaganda, pero la que más maneja idiomas en Sí. todo el mundo es la Iglesia Católica. Sí. Y Todos los los Estados idiomas Unidos. antiguos, los idiomas modernos, todos. O sea, no. Todos manejan. Todo. Y por eso no se respeta y nadie se queda por una cruz si no te está cayendo en la cabeza. Entonces ahí vemos este método. ¿Ustedes para qué tipo de alumnos creen que se adapta? ¿Para jóvenes? ¿Para adultos tipo como ustedes? ¿O para niños? ¿Qué piensan? Para Este ambos método. sería, pero ¿Para ambos? sí, para mí que sí. A mí me gustaría que se emplee con los niños. Con los niños. A mí también. Que no saben, por ejemplo, leer y escribir, ¿verdad? En nuestro caso, por lo menos, o sea, pero pocos son extranjeros que aprenden guaraní. Ujú. Y en tu caso, Yo, por ejemplo, si no tengo mi material escrito, para mí yo no estudio, ¿verdad? Por ejemplo, yo tuve alumnos rusos que yo súper cuadrados, que educación soviética. Sí, vive. Y entonces, cuando queríamos hacer conversación, decían, tenemos 15 minutos, podemos seguir con la clase. Esta parte de la clase, no, la parte escrita. ¿Entendés? Porque ellos, la parte de conversación era pérdida de tiempo. Entonces, uno tiene que ver también qué tipo de alumnos tengo. Los cuadrados soviéticos, los chinos científicos que quieren escribir y no hablar, los tímidos, ¿verdad? Y cuando están todos juntos, ahí sí que hay que ver, hacer un poquito de cada uno para no sofocarle a todos, ¿verdad? Lo que yo pienso. Pero con este método, alguien que, por ejemplo, va a decir, eso es para mis alumnos rusos, y van a decir, como boludo de estar ahí llorando, ¿verdad? Haciendo que lloro, no, ellos estaban haciendo la clase. Súper cuadradísimo, linda letra, o sea, todo perfecto. Porque eso es una pérdida, porque esa es su cultura. Entonces vos no le podés cambiar de un día para el otro y decir, no, vamos a hacer el método así. Yo voy a dejar el curso porque acá no se estudia, te van a en tu cara, además que son sinceros. Disculpame la curiosidad. ¿Y ellos qué método usan en Rusia, por ejemplo? Pregunto. Y usan mucho eso de la traducción, la parte gramatical. Muy directos son. Son cuadrados. Y quedaron, la metodología quedaron todavía en la metodología soviética, en gran parte de su educación. Tipo, ellos terminan el colegio a los 16 años, ya se van a la universidad, tienen que estudiar materias, casi todas materias científicas para ir a trabajar en las fábricas, cosas así. Pero ellos no tienen la opción, también es una línea de Exacto. que ellos tienen que ir siguiendo. Exacto, no como acá, vamos a ver cuál método puedo adoptar. No, esto, punto. Y Si no, aprender bien. cómo aprender. Adiós. Ese es. Sí, se Entonces, impone. se le impone, ¿verdad? Están en realidad sigue la dictadura, de otra manera, pero siguen. Indirectamente o directamente. Directamente, ahora están en guerra, pero son así. Entonces, uno tiene que ver también qué clase de a qué Uno ve tipo de de alumno alumno, se pero adapta. depende del alumno que está viniendo. Yo le tuve a franceses, alemanes, ¿verdad? Y no, ellos querían directamente la gramática. Pero eran personas adultas. Eran personas grandes. Eso Pero también ya querían- era. Pero querían entender todo, del por qué esto, del por qué aquello. Y de repente cuando uno ya eso sabe algo, porque yo no soy de lengua materna guaraní, lamentablemente. Entonces uno cree que ya sabe. Pero cuando viene otro,
pero te hacen las ¿y preguntas que de dónde viene menos tal cosa? Y uno se queda así, ¿verdad? te hacen preguntas que uno no se imagina. Pero sobre todo con las personas adultas, como decía, como nosotros que ya tenemos un método o una forma de aprendizaje tradicional, digamos, o antigua ya, para lo que es ahora la enseñanza, nos va a costar un poco. Tal vez nos guste, tal vez nos diga no estoy aprendiendo así, porque también justamente este aprendizaje es más lento, ¿verdad? Porque solo lo que haces en clase, salir de tu clase, si no estás en un contexto de inmersión, te olvidas. Rápidamente. Te olvidas, no tenés el Pero material a la mano. está bien con el método, pero ¿a qué se llega? Eso en una primera instancia, que uno pueda comprender, etcétera, lo que le falta a este método, según los científicos ya de ahora, de los 80 hacia acá, la parte oral. Porque solamente respuesta física y después la parte expresión oral, diálogo, comprensión oral, de por ahí tiene, pero la estructura tal vez puede ser útil en lo personalmente pienso, ¿verdad? Pero no sé, después de cada uno. Podría ser útil en las primeras clases cuando uno no tiene una lengua vehicular con el estudiante. El caso de ustedes creo que es el mejor. De lo que yo pude acceder para leer y estudiar un poquito sobre lengua, que fue portugués, inglés, ando un poquito de francés cuando estuvo Elodie para acá, y después el italiano en el colegio. Yo creo que entre todos los métodos el de los italianos es mejor. O sea, por la forma organizada que pasa de un contexto a otro, sin pasar. En el inglés, por ejemplo, pasamos de la familia, pasamos ya a la laboral y venimos otra vez a la familia. Sin embargo, en el italiano vas por parte, bien detallado. A mí por lo menos me gusta mucho. Puede ser también, puede ser. Porque hay, como decía, miles de métodos y la forma en la que estructuran los libros hacen por hacer. O sea, no dice voy a hacer un libro para tal método, ¿verdad? Y que tenga sentido, digamos, de alguna manera. O también, como decía, ahora está muy de moda lo del estudiar idiomas con una finalidad. O sea, español empresarial, inglés empresarial. Técnico también para los estudiantes, por ejemplo, ¿verdad? O sí, por ejemplo, vienen del extranjero algunos agrónomos, quieren estudiar guaraní para el campo. Entonces ya todo lo que sea del campo, de las plantas, de los tractores, de las hadas, todo Pero eso. así no puse la lengua tampoco, porque solamente esa parte. Sí, pero es lo que te vas a manejar inmediatamente. O sea, sería el punto de partida, ¿no? El punto de partida. No tampoco donde va a quedar, ¿verdad? No, por ejemplo, para que sea más amigable esa lengua. Y sí, para lo que te va a servir inmediatamente. Por ejemplo, como decía, el ingeniero agrónomo que viene al campo, ¿verdad? ¿Qué necesita ya cuando llega? Ya va a trabajar, va a estudiar después. ¿Qué herramientas le tengo que dar enseguida? Primero para saludar. Para saludar. Después, gracias. Comunicación con la gente, con su entorno. ¿Quién es? Exacto. Y ya lo que se estila en esta clase de programación, ¿verdad? Por ejemplo, la parte léxica tiene que estar con parte de gramática, ¿verdad? Entonces el tiempo presente, por ejemplo, el primer tiempo que se estudia siempre, ¿verdad? Presente, la parte léxica tiene que tener ya lo que a él le va a servir inmediatamente. Pero primero, comida, ¿verdad? En una unidad didáctica, por ejemplo, de 4 clases, comida. Segunda unidad didáctica de otras 4 clases podría ya ser con lo que se va a encontrar en el campo, ¿verdad? Los materiales. El tiempo presente. Y también cuando decir, el tiempo presente, hola, ¿cómo estás? Bien, estoy llegando del campo. Y utilizar ya lo que vio en las clases anteriores con el tiempo presente con el léxico, ¿verdad? Eso sería lo ideal, ¿verdad? Lo mismo, inglés empresarial, ¿verdad? Inglés 0, pero me tengo que ir a un viaje, no sé, a Washington, me salió. Lo mismo. Primero el verbo to be, el tiempo presente, el léxico, que estudio primero, lo básico para comer, para sobrevivir, hotel, lo que sea.
Ya la segunda unidad didáctica de otras 4 clases sería ya teléfono, como se dice, computadora, oficina, ¿verdad? Entonces, se tiene que trabajar mucho sobre lo que te va a servir inmediatamente y después vas a ir evolucionando, pero el punto de partida debería ser ese, ¿verdad? Para que también te sientas ya que vos estás, por ejemplo, la familia, ya que inmediatamente me sirve la familia, ¿verdad? Me sirve comer, dormir, baños, ¿verdad? Si te vas a trabajar ya, oficina, jefe, y ese es el tema. Profe, desde tu experiencia, en el caso del guaraní, nosotros no tenemos muy pocos son los libros, así como el del italiano, el inglés, y eso que están impresos, grabados, publicados, no hay. Y todo a través de acuerdo al inglés, normal. Todo lo que está en los libros ingleses se traduce normal al guaraní. Estoy escuchando nomás y dijiste varios así puntos importantes. Desde tu experiencia, el guaraní no tendría que ser enseñado desde su esencia y no desde la gramática directa. ¿Qué significa esa esencia, por ejemplo? Su esencia sería conocer todo lo que es la cultura primero. ¿Cuáles son las fiestas principales? ¿Cuáles son las comidas principales? Y no directamente a Teo, Yañe, Teo, como se hace directamente siempre. No, yo creo que siempre hay lo mismo, ¿verdad? Lo que te va a servir inmediatamente acá. O sea, generalmente cuando se hace una unidad didáctica, ahora te dicen siempre tener en cuenta las competencias que decía el profesor. O competencia, comprensión oral escrita, expresión oral escrita. O sea, esas 4 tienen que estar siempre en la clase, sí o sí. Algunas veces va a estar más la parte oral, a veces va a estar más la parte escrita, pero tienen que estar las 4. Y también cuando hacemos en la parte también del léxico, ahí le podés, si vos querés proponer la parte cultural, le usas la parte de la competencia léxica. El tema nomás que no va a aprender lo cultural si no posee la lengua. Claro. No, y a la par. Entonces, este profe está basado sobre el marco europeo de enseñanza de lenguas. De lo que yo estoy diciendo ahora. Sí. Lo que yo estoy diciendo ahora, sí. El marco. Y ahí es por niveles y por cantidad de palabras, etcétera, ¿verdad? Pero eso, vuelvo a repetir lo mismo. No vamos a poder enseñar acá el guaraní. Primero porque los profes no conocen de esto, no saben guaraní, disculpen los profes, ¿verdad? De repente, porque muchos de escolar básica principalmente no estudiaban guaraní, estudiaron, como digo la profe, como una asignatura en el ICE, por decirlo, ¿verdad? Es como una asignaturita, pero no como para que yo salga a enseñar guaraní a los no hablantes. Exacto. Entonces es un grave problema y eso todavía no se parece que ni se piensa acá en Gibraltar. No digo acá en el Ateneo, digo en el sistema educativo, ¿verdad? Pero digo, quisiera que interrumpa la clase también para contar una experiencia. Nosotros tenemos, para mí, yo veo 2 situaciones, o yo me siento en 2 situaciones acá. Primero con los paraguayos, con los niños, que hay que educarse en su lengua, que no está todo mal, ¿verdad? De parte de la cultura misma. Y segundo, las experiencias que yo tuve con los extranjeros que vinieron. Tuve la suerte y el honor de que me tocó de la década de los japoneses que vinieron apenas aprendiendo 4 meses castellano y me vienen acá con 16 horas de clase que quería que yo le haga hablar en guaraní, de la empresa me exigió. Y luché con eso y logré por lo menos los saludos y demás cosas. También tenemos los paraguayos que trabajan, los estancieros y los que trabajan en el campo también dicen que no entienden guaraní, o por lo menos ellos no pueden, se comunican con sus empleados y no entienden. Sí. Entonces con ellos también trabajé. Y era enseñarle cómo se hace alambrada, cómo se ensilla un caballo, tuve que ingeniar. Y por eso ahí está, como la lengua con finalidades específicas, ¿verdad? Y ahí vos adaptaste tu programa, decís, bueno, lo que yo quiero que aprendan es esto, lo básico, los saludos, bla, bla, y durante la clase misma, en la parte léxica, ya utilizás eso. Hoy vamos a ver la parte del alambrado, las partes, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice el piso? ¿Cómo se llama? Términos específicos. Los términos
el error en la parte del aprendizaje de lengua con finalidad creo que sea tender a hacer un elenco, una lista de palabras. Y al lado la traducción. No, tiene que estar adentro Y otra de cosa, lo que estoy haciendo. perdón, otra cosa también que apliqué con los japoneses, le llevamos de turismo 2 o 3 veces a la ciudad. Y ahí le enseñamos a comprar en el supermercado, a preguntar cuánto cuesta. Sí. Pero muy rápido aprenden ellos. Esa Sí. técnica yo sin querer apliqué la técnica. Claro, esa es. Respuesta Y claro, ya cuando estás ahí, como estaba en el contexto de inmersión, entonces ahí aún más, ¿verdad? Pero el tema es cuando el alumno no está en el contexto y lo que hace en la clase es todo lo que va a hacer. O sea, vos sabés que probable el 99% que, como yo decía, yo no doy tareas porque no van a hacer. O sea, yo ya sé eso. O sea, el que quiere va a mirar otra vez. Pero es muy difícil, sobre todo para los adultos que tienen, porque tenemos miles de cosas para hacer, que hagan, ¿verdad? Y los chicos con el teléfono, ¿verdad? Entonces, los minutos tienen que ser bien usados, Y ¿verdad? el Porque que son quiere aprender rápido y no es fácil tampoco. no es tan rápido tampoco, ¿verdad? Yo tengo otra experiencia, un chiquitito nomás. Sí. No estoy muy de acuerdo con la profe. Yo en mi época, yo crecí en el campo y bueno, a esa época no había nadita de materia en la escuela, nunca hubo. Nada grande, ¿verdad? Cuando estaba en el noveno, viene a ser ahora, yo tenía 26 años ya. Ahí se da como una materia, una horita nomás, y bueno, yo dejé por tiempo todo el estudio, volví a empezar unas cosas, pero así, nada del guaraní. Pero lo que a mí me ayuda bien es haber crecido en el campo. Claro, no aprender. Esa es mi riqueza. Porque como dice, ahora uno le puede dar a los niños hacer tarea porque no hacen. Yo con ellos hago todos los días, escribo una pizarra con ellos y ellos tienen el libro, ¿verdad? Bueno, tal parte, lo que dice ahí, me van a poner en paréntesis, tal cosa significa tal cosa. Y como decía también, lo que queda dentro del texto muchas veces significa otra cosa en la traducción en otro lado, pero en el texto significa una cosa. Entonces, esa es la batalla que uno tiene con los chicos hoy en día. Y hay palabras que están en el libro que ni vas a encontrar ahora en el diccionario, prácticamente no encontrar. Yo hay muchas palabras que cuando era niña había escuchado que me hablaba mi papá, otras personas mayores, pero hay cosas que ya no se encuentran, caduca, vamos a decir, pero sí escuché. Que ya no son palabras que ya no son usadas. Más o menos que va saliendo del uso programa. diario. También, del uso diario. Y yo, eso es lo que yo encuentro en Ara Guaraní, lo que me da la riqueza, esa parte de haber crecido en el campo, realmente. Porque nuestros chicos de ahora, como dice, no entienden, no saben, hay que explicar como de derecho y de revés, crearle un comentario, como si alguna vez escucharon sus abuelos, escucharon decir sus abuelos, alguien le escucha la pregunta, decir, sí mi abuelo, bueno, entonces por ahí viene. Y es todo un tema realmente. Se apagó. Esa marca quería compartir. No, está muy bien, profe, gracias. Solo que se me apagó acá. Porque tiene todavía abuelo, ¿verdad? Eso justamente. Y casi todos quedan con sus abuelos. Hay una realidad, la migración es Hoy tremenda. justamente eso que está completamente en el programa del libro, puse un programa del lado del folclórico que tiene su categoría, que es, como dice, funcional, dice antiguo, empírico, entonces viene explicando el por qué. Alguna vez les pregunto otra vez si sus abuelos, alguien que tiene abuelos, escucharon decir tal palabra, o ustedes, y dice también que es funcional, ¿verdad? Entonces se va creando nuevas palabras que de a poco se va haciendo costumbre. Escuchamos a los chicos ahora decir, llamando audio. Se generaliza, va a escuchar por todos lados, llamando audio. Es como que se va creando una nueva costumbre que no sabemos ni dónde empezó ni nada. Y esa es nuestra cultura. Sí. Sí, Sí, eso es muy típico de la evolución de la lengua, que tipo no podemos frenar. Sí, funciona, Entonces, se va implementando. Se va implementando y otras van desapareciendo, o sea, nos guste o no, la evolución sigue. Y no podemos volver al guaraní colonial, o aunque
quieran inventar nuevas palabras, traducir literalmente, es difícil. Porque todas las lenguas, no hablamos tampoco nosotros el castellano del Cervantes, ¿verdad? No. O sea, hay que tranquilizarnos, va a pasar eso, ¿verdad? Vamos a irnos a adaptar. El guaraní, por ejemplo, yo había leído el Ibura Contá, que es el León Cabón que escribió el guaraní, no, pero eso te hace sudar todo leer, Sí. porque es muy difícil, en Claro. serio, te hace sudar, Sí. porque cuesta, ese era nuestro guaraní de antes realmente. Exacto, y eso va evolucionando y no podemos frenar, ¿verdad? Van a haber palabras que una persona que vive hace 200 años no va a conocer, que se usa ahora, ¿verdad? Y viceversa. Los jóvenes utilizaban mucho ese yare y yete. Ujú. Y ahora ya no dicen, dicen Sí. llave lore. Ya, Llave lore, va. Después tenemos el otro método, el que la profe dijo, el audiolingual, que el alumno repite. Por eso a mí me llamó la atención. Vos dijiste, profe, Sí, que era sí. que el alumno simplemente repite. O sea, solamente se trata de la percepción auditiva y se queda ahí. Entonces, puede ser positivo, pero que la clase sea basada enteramente en este método es un poco pobre porque pero- lo que uno retiene es menos, ¿verdad? Pero no es totalmente por No, totalmente. con algunas cosas nomás. Con sí. algunas cosas, claro. Yo Es lo tuve ideal, ¿verdad? Te cuento una experiencia. Tuve un alumno purepa, o sea, purepietera, el Ujú. chico. Eso es lo que no sabía nada. Ujú, Pero gracias a Dios él quería aprender. ujú. Le gustaba, o sea, era curioso, así como nosotros somos curiosos con el italiano, ¿verdad? O sea, yo por lo menos. Y le hacía pronunciar la palabra y él le ponía otra vez ese show, ese caballo, decía. Nosotros nos matábamos la risa de él, porque el curso se reía y yo no me podía atajar tampoco. Y me acuerdo que le decía, le demostraba la figura, así como dice usted, el tacto, Sí, ¿verdad? claro. El dibujo feo, ahí le hacía dibujo mitológico, ¿verdad? Y era el Teyuyagua. Entonces yo le decía, Teyuyagua, pronuncien ahora, es el audio lingüal, ¿verdad? Entonces el Purepi decía, Teyuyagua. Y se quedó él como Teyuyagua. Ya nadie le llamaba por su nombre ni su apellido. Ya cambió de Se quedó sí, eso suele pasar. Teyuyagua. Y el Teyuyagua, profe, no teniendo, que tenía 5 merecidos. Se en esforzaba. guaraní. Sí. Y él aprendía. Con este. No, Sí. pero lo que te digo es que en parte está bien, solo que lo que estamos viendo ahora es que enteramente el curso completo en estos métodos, el curso completo, Sí. porque todos estos son métodos que una escuela te vende. Yo trabajo con este método y enteramente, o sea, no hay el método ecléctico, ¿verdad? Nosotros vemos todos los métodos, pero pues cada uno adapta, ¿verdad? Pero acá son muchísimas escuelas que trabajan así mismo, ¿verdad? They are planning to do something. How is that illegal? Where are you going after class? Y ahí repiten. Hello, Nancy. Hi, Joey. Hi, Joey. Ahí repiten. Where are you going after class? Where are you going after class? I am thinking about going to the library. I am thinking to the library. Library. To the library. To the library. I am thinking about going to the library. I am thinking about going to the library. Wow, is there anything you would like to recommend? Wow, is there anything you would like to recommend? Definitely. Do you want to go with me? Definitely. Thinking about going to the library. Wow, is there Siguen, lo mismo, Sí. lo mismo. Definitely. Do you want to go with me? That sounds great. Shall we go now? Alright, let's go. I'm thinking about going to the library. Dicen lo mismo, ya practicado. Sí. No están usando su material. Definitely. Solo acá. Do you want to go with me? Nosotros nos avanzamos. Este en inglés se usa con los parlantes. ¿Cómo? Con los pequeños parlantes se usa.
que pasan por baflecitos. Para repetir, profe. Este método. Ah, sí, también, pero Sí. si no, como lo que estamos viendo es que lo único que hacen es que tienen ahí lápices, colores, etcétera, Sí. pero usan su material. Sí, sí, Podrían entiendo. estar 1 hora solo repitiendo. Sí. Primero, Escucha y repite, ¿verdad? Escucha, Sí. repite. Sí. Y cursos enteros así, solo con este método. Que podría ser útil, pero personalmente pienso que un solo método no sirve. No, lógico que no. Pero hay gente que trabaja solo con un método exclusivamente y con eso ya se quedan, ¿verdad? Dice, este método funciona bien para personas con fuerte percepción auditiva. Como decía el profe, si hay alguien con capacidades diferentes, ya no va a poder participar del curso. Va a estar ahí, pero no va a O poder. una persona que retiene más leyendo Sí. que escuchando. Se va a quedar ya atrás. O sea, es todo un tema, ¿verdad? Pero cada uno vende su método como si fuera la innovación, lo máximo, ¿verdad? Este método te va a salvar la vida. Pero Así no, es. no creo que exista un método, ¿verdad? Único. Único. Yo personalmente yo no creo. ¿Cómo? Hay que recurrir a todos los métodos. Hay que recurrir a todos y aplicar, como decía, depende de los alumnos, la edad, cómo son, su nivel académico también. Porque por ahí una persona altamente instruida se puede aburrir como mis alumnos rusos, ¿verdad? Yo quiero leer o si no, no estudio. Quiero escribir, si no la práctica para ellos era aburrida. Y hay que hacer práctica también. No, eso yo voy a hablar después cuando yo sepa todo. Pero ¿cómo hacer? Porque bueno, este tipo de inteligencia, porque justamente Ya, si ese nosotros un es. lógico matemático, ¿qué pasa con un kinestésico allí? ¿Qué va a pasar? Se queda atrás. Se queda atrás y por eso. ¿Se va a volver loco o le va a volver loco al resto? ¿verdad? Y sí, eso va a pasar. O deja el curso. Deja el curso. Y eso sería lo más sano al final otra vez, ¿verdad? Porque Y por eso un solo método es mortal. No es recomendable. No es recomendable, pero hay gente que se casa. se casa y ya. Hay Se casa escuelas. con un método, digo, y no renuncia a él y trata de. Yo trabajé en una escuela donde solamente también era sin gramática. Así, profe, así, esto método. Audio. No así, pero teníamos material, texto, teníamos que leer y eso, pero es prohibido estudiar el alfabeto, prohibido estudiar los verbos. Nada de gramática. Nada de gramática, sino que no gramática explícita, ¿verdad? Sino implícita. Ellos tienen que entender de qué se trata. Pero el que no llega, ¿cómo haces? El que no entiende, lee el texto. Para niños, profe. Para todas las edades. Solo ese era el método. Y ya hay mucho, como les decía, escuela el Berlis, ¿verdad? Berlis, acá solamente trabajan el profesor habla solamente inglés en la clase, desde el primer día. Y si vos no entendés, te jodes. O sea, porque desde el día 1 él te habla así, buen día, yo soy el profesor tal, vamos a empezar con la clase de inglés, este es el verbo, y él explica todo en inglés, exclusivamente. Entonces hay academias también inclusive acá que siguen solo un método, ¿verdad? Pero eso también tiene un objetivo, porque esto tiene que Exacto. estar bien desarrollado para yo poder pronunciar. Exacto, pero hay gente que le frustra mucho porque no entiende los pasos que están haciendo y dejan, ¿verdad? O por lo menos una pequeña base que tienen que tener, ¿verdad? Una pequeña base. Pero se supone que ellos te dan la base hablándote ya en inglés. Pero si vos no tenés ninguna base, ese es el método. Exacto. Eso es para todos. Eso lo de verdad. Sin distinción. Ese es el tema cuando uno se aferra a un método. Pero resulta, yo pregunto a la escuela donde usted estuvo, Pero acá hay métodos. profesora, en Italia, ¿verdad? Resulta, yo creo, porque son lenguas afines. Yo creo. Pero yo creo que, por ejemplo, te pones a estudiar ruso, vos que sos hispanohablante, te hablan solo en ruso, ¿qué vas a hacer? Pues Si te hablan en portugués vas a entender más o menos, si te hablan en italiano más o menos. Claro, sí, pues. Con lenguas afines pueden ser. Por su Pero- origen latino. Por su origen latino. Sí. Pero imagínate un chino que viene acá y le habla solo en guaraní. Y él no habla inglés, no habla español. O si ni siquiera escribe en caligrafía latina, ¿qué vas a hacer? Te tiramos del tercer piso. Vamos a preguntarle a la Ese- profesora. ¿Quién es A mí ese? me tocó eso
Más práctico, vamos a decir. Lo práctico. Yo tuve el problema porque ellos me decían lo que ellos no tienen, ellos sí manejaban inglés. Eso ya es una ventaja porque ya tendrías por lo menos ya saben escribir el alfabeto latino. Claro. Y entienden, por lo menos ya Yo no un sé punto. si es cierto, pero dice que los japoneses no tienen, ¿cómo se llama? Alfabeto, así como nosotros. Que te interior por la. Yo tampoco podía entender la letra de ellos. No llegaste a aprender que sea 100 letras, no llegaste a aprender que sea 100 letras de ellos. Ideograma creo que le llaman, ¿verdad? Es imposible. Se lo ahí. Se llama ideograma. Pero ya aprendieron. En chino. Ya aprendieron rápido por lo Eso no es importante. El tema también es que hay mucha similitud de los sonidos De del japonés sonidos. con el guaraní. La profe pudo enseñar, pero no pudo aprender. Suele pasar eso. Y bueno, fue el famoso método comunicativo. Famoso. No te gusta, profe, ¿verdad? No sé, todo es famoso, pero cuando uno llega al... Este es el método que dice que trata, ¿por qué comunicativo? Porque dice que el alumno, primero que nada, es un ser que se comunica. Por lo tal, es lo contrario, por ejemplo, el método de traducción, al léxico gramatical, también de la respuesta física total, ¿verdad? Donde uno no habla. Digamos que es un oyente, es pasivo, el profesor es el que está liderando. En este caso no. Dice que primero que nada, bueno, la parte de habla, escritura, capacidad de escuchar y entender. O sea, también hablamos de nuevo de las 4 competencias lingüísticas que tienen que lograr, ¿verdad? Y bueno, dice que es una combinación de muchas formas de enseñar idiomas extranjeros, porque los que vimos anteriormente era solo uno. Y este abarca varios métodos, ¿verdad? Dice que, acá dice para idiomas extranjeros, pero se suele aplicar mucho para L2, o sea, segunda lengua. En el país donde vos estás, por ejemplo, como acá, donde en tu casa hablas solo en español, el otro idioma es guaraní, pero no es tu lengua materna, porque vos no hablas en tu casa. O sea, eso es innegable. Y eso es lo que la gente cree, como dice la profe, que todos sí o sí hablan guaraní en su casa, y no es así. O todos hablan sí o sí español en su casa, y tampoco es así. Entonces, L2 es la segunda lengua, o puede ser también la lengua del país donde vos te vas a vivir como extranjero. Por ejemplo, nos vamos a vivir todos a Francia, nuestra L2 va a ser francés, ¿verdad? Pero nunca va a ser tu idioma materno, o sea, eso no vas a llegar nunca al nivel de un nativo. Lógico. Pero que hay mucho, pero en inglés creo que más se acerca a eso, pero una práctica constante. No, en todos los idiomas hay que puedes llegar al nivel que te hacen par. Por ejemplo, yo tengo con italiano que tengo par lengua materna, pero nunca va a ser como uno que piensa, su cerebro. El desenvolvimiento, el ajuste ya. Su estructura mental. Su estructura mental, o sea, ya va a ser para Yo siempre. soy de lengua materna guaraní. Nosotros castellano no hablamos. No hablaban. Y eso, vos pensás en guaraní, caminás, o sea, eso es lo que quería decir. Vas a hablar perfectamente español, pero siempre vas a sentir más cómodo. Hasta ahora le pregunto a mi mamá cosas que yo no sé en guaraní y ella me responde, pero al toque por teléfono. Sí, yo también. Mamá, me hace ya tal cosa, o me hace tal cosa. La vez pasada le pregunté guapo. No sé si ustedes conocen qué es guapo. La planta. No. Hacia allá o Sí, guapo. Acá donde la abuela, hoy por lo que hermana me mandó épico, me decía. Me dijo ella por teléfono. La verdad que no se mandó el más. Me dice qué ejemplo es este, me clavo en castellano. Ahí dice, ella me dijo un ejemplo. O sea, yo le consulto para ella, porque ella. Porque ella es hablante, Sí, más que hablante vos. total de guaraní, pero eso guaraní. No llegué, ahí va. No. Pero Sí, ahora ya eso sí. lo que pasó, eso fue en mi época, mis abuelos, eso manejaban ese término. Sí. Yo ya no Vos. puedo leer todo lo que Vos también, me vos. fueron más Aquí. ahora. Y eso ya no se. Es de cerca, todo afuera allá. Mira, aquí no es acá. Y eso ya son palabras que se van perdiendo porque se salen Sí, del uso pero de común, ¿verdad? repente hace falta conocer. Sí, de por ahí para algo técnico sí, pero por ejemplo a mí Sí. no me va a servir, por ejemplo, ¿verdad? No, porque no se usa. No se usa, ese es el tema, que Sí. como que parece que quieren que sí o sí te va a servir esas palabras mega difíciles. Pero enséñame lo básico
bien y después hablamos Eso. de lo más difícil. Ese es el problema. Pero es increíble, hay ciertas palabritas que de repente aparecen en un texto guaraní. Sí, que no conoces. No, es muy difícil, como dice, vos no trajiste de allá, no sabes. Sí, No es sabes. necesario. Ya no tenés. Porque vas a buscar el Create, diccionario. manage, and grow your business with Wix.com. Your website is the core of your Telecomunicación. Sí, ¿cómo aplica? Do you feel hot? Yeah, so you know the sun is coming so close. And do you have any plans for your motivation? So today, our lessons, we're going to prepare for our vacation. Y vieron ahí el profesor estaba interactuando con los alumnos, cosa que hasta el momento no vimos, ¿verdad? Le preguntaba qué tal les fue en las vacaciones de verano, Pero bien, después de cuánto tiempo se Mucho quedó calor. Se trata de que el alumno hable ya desde los primeros momentos, por lo menos leyendo, sí, más que nada que se suelten, que no tengan miedo desde el primer momento de hablar, Sí. porque si uno trata de hablar ya del nivel alto, ya no va a sentir seguridad, entonces desde el nivel más bajo, ya como pequeño sketch, pequeña una pregunta-respuesta, lectura. Creo que esos niveles empiezan en nivel 0, ¿verdad? Sí, generalmente sí. 0, 0, 1, 0, 2 o 0. No, 0 no. 0 nomás. A 0 generalmente. A 0. En el marco y común luego europeo. lleva a 1. A 1. A 1. A En dos, el a marco tres. común europeo. Ujú. Marco común europeo, sí. A 1, A 2. And now, Y ahí ya está. We follow somewhere. I'm going to check the weather forecast in the area I'm going because it will help me to travel the trip and Ahí está bien adelantado por eso. Ahora ya están hablando, cosa que hasta ahora no hemos visto, ¿verdad? no plans for this vacation. Discusiones de grupo, ¿verdad? People have class Saturday and 9 p.m. Debates. O ven el video y después Voy a conversar sobre eso. para conversar al respecto. En serio. So they have one minute. En serio. Ahí debaten. Me dan un trabajo en el que tienen que trabajar sí o sí en grupo. Y lo demás era individual, ¿verdad? Respuesta física, vos agarrás. Por ejemplo. Alright, so what's up? Ese de ver Any volunteers? o el de todo aplicado más. El parte comunicativo. Teoría de la para inglés, el método Cortina. Y hay muchísimos que son, pero derivan de, por ejemplo, el comunicativo que es ecléctico, pero se aplica más del otro modelo. Bueno, entonces vimos la diferencia, ¿verdad? En lo que es estos métodos, ¿verdad? De cómo se aplican y la diferencia, ¿verdad? Entonces, lo que queríamos ver hoy, que ya es súper tarde, que acá estamos, dice que la enseñanza basada en tareas es una rama de lo que es el método comunicativo. El método comunicativo es uno, el que vimos anteriormente. Sí. Te tienen que llegar a las 4 competencias, está basada en el profesor interactúa, ¿verdad? Después vamos a ver cuál es el rol del profesor en este método. En los otros métodos vimos que el profesor guiaba, en todo momento él era el líder y los demás tenían que seguir. Con este método no es así. El rol del profesor es diferente, ¿no? Dice uno de los métodos más usados para las lenguas extranjeras y se busca comunicación real en el aula. O sea, forma de organizar, secuenciar, llevar a cabo las actividades de aprendizaje relacionados con factores psicolingüísticos implicados en el aprendizaje. Entonces, cosas reales, situaciones de la vida cotidiana, es lo primordial al inicio. Por ejemplo, cómo tomar un taxi, qué tengo que decirle al taxista, qué tengo que decir en el supermercado, cómo pregunto dónde está, cómo estás, lo básico. O sea, ¿para qué voy a saber cosas re difíciles
Si no voy a usar. Si no voy a usar. Entonces, o sea, la respuesta inmediata, lo que yo inmediatamente voy a utilizar, ¿verdad? Lo que me va a servir inicialmente. Y dice ahí que tener en cuenta estos factores psicolingüísticos, ¿verdad? Así como usted nos enseñó de la moneda, ¿se acuerda, profesor? Sí. ¿Cómo que nos enseñó usted para Sí, con la plata, ¿verdad? Claro, a manejar eso. A manejar. Para tener una idea. Una idea. Y eso es lo que generalmente ahora se usa más. Sí. No más solo la teoría, porque también si que ¿para qué me voy a servir si no voy a yo estudiar matemática más, menos, pero te vas a ir al súper, te vas a ir a comprar un pasaje del colectivo, ¿verdad? Vas a tomar un tren, tenés que saber el valor del dinero, ¿verdad? Claro que sí. Me falta más tanto para decirle al señor que te dio mal tu vuelto, ¿verdad? Todo eso. Entonces la respuesta inmediata, digamos, satisfacer las necesidades primarias del alumno para después, cuando esté más avanzado, darle las cosas más difíciles, digamos, ¿verdad? ¿Este método cuándo surgió? También después de los 80, bueno, ves ahí ya el 79, uno de los primeros. También esto fue ya después de los 60. En los 60 surgieron todos esos métodos anteriores que vimos, ¿verdad? Todo eso. Y después estos son un poco más recientes, pero como siendo métodos eclécticos, tuvieron más, le gustó más a la gente, digamos. Porque uno está basado en las 4 competencias. Y en una clase, la programación misma de la clase tiene que proyectarse a que se cumplan eso. Por ejemplo, parte oral, parte escrita, comprensión oral, comprensión escrita, ¿verdad? Entonces, como decía, a veces puede irse más hacia un lado de la balanza o hacia otro, pero se trata de cumplir con los 4. El método es basado en tareas. Basado en tareas, sí. Y de hecho ahí vemos que dice que son una de las primeras publicaciones que estaban a favor de este método, ¿verdad? Que decía, el niño hace lo que un niño hace con su lengua materna, o sea, aprender lo más fácil primero. Se supone que también un adulto tiene que aprender como si fuera otra vez chiquitito, lo básico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos, etc. Y no, como decía el profesor, que te ensoquetan ya una cosa re difícil y ni siquiera sabes lo básico. Entonces, parte de la base, se supone que una persona aprende como si fuera su lengua materna desde cero y se insta a un cambio en el proceso del aprendizaje. De hecho, el Consejo de Europa, la Unión Europea tiene muchos órganos, ¿verdad? Tienen como 14 órganos. Uno de ellos es el Consejo de Europa, que es donde se reúnen los ministros y los presidentes. Y ellos optaron, o sea, los 28 países de la Unión Europea optaron por este método para introducir en las escuelas. Y ya actualmente ya está en vigor, porque fue en el 79 más o menos, ¿verdad? Sigue vigente. Sigue vigente, y yo creo que resultó porque el promedio de los europeos habla 3 idiomas, ¿verdad? Su idioma y 2 idiomas más que estudian en la escuela. Así que no contó usted la Exacto. Ya van estudiando desde desde preescolar, estudian inglés también. Van estudiando ya desde la escolar básica, desde el 6º grado creo que ya estudian otro idioma más, y ya los últimos 5 años de colegio ya estudian en el idioma, ¿verdad? Por ejemplo, estudian inglés toda la vida y francés. Estudian ya matemática y física en inglés, o sea, estudian física e inglés a la vez, ¿verdad? Y también ya, por ejemplo, español o francés. Y también tienen latín. Sí, algunas escuelas. También, por ejemplo, historia y geografía, otra materia, en español. Entonces, ¿cómo se desarrolla tu cerebro? De otra forma ya, porque no es que estás estudiando solo historia, estás estudiando el idioma. Ya, en el idioma. En el idioma. Y no perdés lo que estudiaste antes, porque tenés en práctica, estás usando, ¿verdad? Ya estudiando así, ¿verdad? Y esa es lo que optó la Unión Europea. Y dice, lo que lleva es el rol del profesor en el aula. Más que nada se ve el profesor como facilitador de información, no el profesor dictador, el profesor trajeado que tengo miedo de hablar frente a él porque es demasiado imponente. No, el profesor de idiomas tiene que ser alguien que te ayuda, porque lo fundamental es hablar, ¿verdad?
hablar, primero comprender para después hablar, ¿verdad? Si yo le tengo luego miedo, ¿verdad? Por eso ya tipo cambiaron hasta de estilo de look los profesores, ya no está más en corbata, así, sino que tienen que ser más amigables. La ropa no tiene nada que ver, pero ellos dicen que si no te atemorizan. Pero sí también, profe, por ejemplo, acá, ahí, los periodistas, yo entiendo en nuestro se van al campo, ¿verdad? Y se van todos de corbata. El paraguayo no le va a hablar, porque primero lo ya es desconfiado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me he visto en corbata? Así que da pena, no. Tengo que adaptar al lugar, ¿verdad? Y eso es lo que ellos dicen. Entonces, cambia completamente el rol, sobre todo el profesor de lengua, que te tiene que transmitir algo más, te tiene que transmitir confianza, porque me voy a equivocar frente a él, voy a pasar pelada, mis compañeros se van a reír de mí, ¿verdad? Y todo eso. Entonces dicen, el profesor tiene que tener ya otro rol y cambiar completamente. Y ahí, bueno, el socioconstructivismo dice que considera el aprendizaje en construir conocimientos, un proceso activo de elaboración personal. Dice, crear significados y hacer un nuevo uso estratégico del conocimiento, previo o implícito. Dice que es contrario al rol pasivo que tenían con los métodos anteriores, ¿verdad? Los antiguos que dijo usted. Los antiguos que vimos, ¿verdad? Que en parte podrían servir, pero utilizar solo un método de esos antiguos ya no aplica, sobre todo para los jóvenes de hoy que necesitan expresarse, y antes como que estaban ahí traduciendo, sentaditos en sus lugares, escuchando o haciendo lo que el profesor le decía, ¿verdad? Entonces ya no funciona. Y dice que bueno, este método está basado en el conocimiento que tiene un carácter social. Primero se produce el plano social y después individual, como decía. Se parte desde el punto de vista que el alumno tiene que interactuar, y después la parte individual, tiene que hacerse entender de alguna manera. Después, bien o mal, se va a ir puliendo, ¿verdad? Pero ya, conversar ya desde el principio, ¿verdad? Para bien o para mal. Esta es la teoría de la sociología aplicada a la lengua. Sí, el socioconstructivismo es basado, aplicado a la lengua. Sí. Ausferis. Sí. Y bueno, dice, al principio la actividad tiene que ser controlada, ¿verdad? Desde afuera. Y hasta el profesor tiene que saber cuándo es el momento del que el alumno ya va a evolucionar y ya va a ser más autónomo, ¿verdad? O sea, yo tengo que entender hasta qué punto le guío, pero lo antes posible tengo que soltar para que él sea no autodidacta, porque el profesor guía siempre, pero es ya como, digamos, moderador más que guía, porque uno tiene que incitarle al alumno hasta que llegue a la autonomía, ¿verdad? Invitarle a que esto te gusta, esto te va. Cuando ves el resultado también, ¿verdad? Que ya vas hablando un poquito, estás más motivado, supuestamente, ¿verdad? Y de ahí tenemos que llegar a decir, regularse por sí mismo, decía. Y ahí están los 3 estadios que dicen la regulación a través de objetos, después a través de otros, y después autorregulación, que es el último escalón, ¿verdad? Y ahí el profesor únicamente va a saber en qué escalón está su alumno. Y también, si está muy motivado, acá se basa todo, digamos, ellos dicen en la motivación que el profesor le da al alumno. Pero tampoco tienen en cuenta, también la respuesta física total decía que si yo toco un objeto me acuerdo más. Y acá da el ejemplo lo mismo, que utilizar un objeto, por ejemplo, en este caso un diccionario o un tablet, para ir relacionando, traduciendo, ¿verdad? Tipo, esta es mi hora de estudiar, estos son mis materiales, ¿verdad? Cosa que en las otras teorías que vimos no había, porque ni siquiera tenían materiales, por ejemplo, ¿verdad? O sea, todo era acá. No tenían cuaderno. No tenían. Pero desarrollaban su memoria. Desarrollaban su memoria, ¿verdad? Claro. O sea, que todo tiene su pro y su contra. Todo tiene su pro y su contra, ¿verdad? Después, el segundo escalón dice la dirección, ¿verdad? Crear un andamiaje, dicen.
Y bueno, la instrucción se basa en descubrir que el alumno puede hacer solo y puede realizar con ayuda. Y ese es el segundo nivel, o sea, intermedio ya, ¿verdad? Puedo hacer solo, pero me apoyo todavía al profesor, hasta que yo sepa un poco mejor, ¿verdad? Y después dice, el profesor obviamente siempre es regulador, pero se enfoca muchísimo en el trabajo grupal, o sea, interactuar entre ellos. Obviamente en los primeros niveles va a ser difícil, porque todavía los alumnos no tienen la base, son dependientes al 100%. En los niveles superiores ya deberían de llegar a un nivel de autonomía y también de corregirse entre sí, ¿verdad? De hecho, las propuestas que dan, un alumno habla y el otro, ¿cuáles son los errores? El otro toma nota y dice, eso escribió acá. Exacto. Sí. O hacen un examen y uno le corrige al otro, ¿verdad? Entonces se basa en pero también tenés que saber para poder corregirle a tu compañero, ¿verdad? Entonces por eso ya en los niveles, en el último step que dice en el último escalón, eso es lo ideal, ¿verdad? Y también interactuar 100% en el idioma que se está aprendiendo también entre compañeros. O sea, como decíamos, a partir de cuando uno pasa la puerta, ya cambiaste de chip, ¿verdad? Sería lo ideal, ¿verdad? Sería lo ideal. Pues obviamente hay varios factores que impiden o que no permiten que se pueda llegar a eso, ¿verdad? ¿Cuánto llevas son, profe? O sea, esos son páginas nomás. Son 18 recién, pero dice miles, creo que no vamos a poder hacer todo. Y bueno, acá el último nivel dice, ya el alumno ya consigue reflexionar sobre su propio aprendizaje y tomar decisiones en el proceso. Cómo ir evolucionando ya, y después de ahí parte depende ya de la motivación de cada uno, ¿verdad? Va a estudiar más por su cuenta, el profesor puede dar consejos sobre, voy a mandar un link que pueden ver, como siempre no como imposición, ¿verdad? Sino como propuesta. Y el que quiere más, va a hacer más, va a buscar luego la forma de cómo aprender más, ¿verdad? Y el que no, se va a quedar ahí. Entonces no hay una barra o una forma como distinguir, ¿verdad? Bueno, dice la conciencia y reflexión de sus propios conocimientos, experiencias, emociones y aprendizaje. O sea, es la autorregulación. Y bueno, acá también, de nuevo, el rol del alumno como agente social y aprendiente autónomo. O sea, esto desde la primera instancia, desde el primer momento ya, el docente debería ver al alumno de esta forma. Agente social, no un ser que se sienta en la clase y está mudo, sino que debería participar en todo momento y saber que él afuera debería poder usar lo que aprendió en la clase. O si no, es una pérdida de tiempo, si al final no vas a utilizar lo que aprendiste, ¿verdad? Un idioma no es algo abstracto como, por ejemplo, matemática o física, que uno de verdad no va a usar afuera, pero el idioma debería de, sobre todo en nuestro caso del claro, porque el idioma es instrumental. Instrumental, sí. Y esa es la diferencia, la ventaja y desventaja con las demás materias, ¿verdad? Que uno debería de poder utilizar y el idioma debería ser útil a todos, sin distinción de edad, clase social, ¿verdad? Porque a pesar, si el día de mañana vas a ser albañil o vas a ser profesor si sabes un idioma más, obviamente es un plus, ¿verdad? Que nadie te va a sacar nunca. Pero si salimos de la clase, nos acordamos más de nada, es como un tiempo perdido, es tiempo perdido, ¿no? Y dice que deberían haber una meta de actividades significativas con una aprendiente activa que realiza acciones para construir su conocimiento, por eso basado en tareas, ¿verdad? O sea, son micro tareas, pero como estábamos hablando hace rato ¿cómo se llamaba? La unidad didáctica, ¿verdad? Una unidad didáctica, no sé cómo suele hacer acá, de cuántas clases o cómo elaboran todo. ¿El programa se refiere? El programa.
O te dan así X clases y ya. No, viene todo por plan, por plan. curso, Porque generalmente lo que se estila es, por ejemplo, 4, ¿verdad? Sí. Saludos, lo que sea. Saludos, hotel, restaurante, ¿verdad? Por ejemplo, el nivel más básico, ¿verdad? Restaurante, supermercado. Y ahí está la unidad didáctica número 1. En saludos vemos la parte léxica, la parte gramatical, la parte comprensión oral, comprensión escrita, en una clase, ¿verdad? Y acá debería ser lo mismo, y acá también. Y al final, al terminar la unidad didáctica, deberíamos hacer no un test, sino una revisión de lo que se aprendió en esta unidad, para no perdernos tanto. Y, como decía, llegar a hacer estas micro tareas para desarrollar la autonomía. Eso más que nada. Buscar que como que sea independiente, porque el profesor no va a estar siempre ahí, ¿verdad? Entonces la búsqueda de la independencia de alguna manera del alumno. Y bueno, ahí de nuevo habla del marco común europeo de referencia, que es como fue aprobado por todos estos países. Los países europeos implementaron de formas diferentes, pero implementaron lo que se decidió en esta reunión, ¿verdad? Y dice que tiene que basarse en un entorno específico y de campo de acción concreto, ¿verdad? Bueno, acá habla del Cervantes y cómo aplica, pero el Cervantes también se basa muchísimo en el marco común europeo, porque es España, ¿verdad? Está en la Unión Europea y es también lo que pide el Instituto Cervantes también acá y en todos los países hispanohablantes, ¿verdad? Entonces es el método, o sea, para bien o para mal, es el método que nos están pidiendo. Claro, es la exigencia. Es la exigencia del mercado mismo, ¿verdad? Sí. Para llegar a la competencia. Para llegar a la competencia. A menos que más adelante nos salga otro método que te diga que es mejor o con mejores resultados. Pero este es el método. Cervantes se aplica en todo lo de habla hispana. ¿Sí? No, porque nosotros respondemos al Instituto Cervantes como lengua española todavía. Claro, pero es el único que aplica esto. No, sí, porque es el regulador, pues. El regulador y se basa en el marco común europeo. Entonces, también el Cervantes y después de alguna manera u otra también a nosotros nos va a afectar, ¿verdad? O tenemos que ir adaptando para... Cuando dice usted Cervantes, ¿se refiere a un colegio? No, sí, es porque ves que son los que manejan la lengua española. Allá o acá. En todo el mundo. El Instituto Cervantes tiene su sede en Madrid, porque ellos son, digamos, los dueños del español, ¿verdad? Y entiendo. Entonces, para hacer diccionarios, para hacer todo, se trata con ellos. Y depende si ellos, por ejemplo, la palabra llavear antes no estaba, bueno, los paraguayos solicitan, bla, bla, de mala gana te aceptan porque no es de ellos. Y sí, es así, ¿verdad? De mala gana te dicen, bueno, son mal hablados, pero si habla una cantidad de X de personas tenemos que aceptar. Sí. Aceptan, pero ellos son los que regulan. Ellos son. Y ellos, es que nosotros le imponemos a ellos. No, ellos son los que Pedimos regulan. nomás. Se pide para que te acepten algunas palabras que nosotros tenemos que ellos no, ¿verdad? O sea que ellos son los que te toman el examen, por decir. Ellos si toman sos competente o no en lengua española. Sí. Exacto. Y cuando vos vas a hacer un examen, tenés que pasar por el Cervantes. Puede ser profesor ¿Cuál es la denominación exacta del Cervantes? No sé, ese es como el documento, se llama así. Ese es según el documento del Cervantes. Para el también existen los exámenes de proficiencia, de competencia, todo eso. Sí. No sé qué. Y así también de Cervantes. De Cervantes también. Pero el Cervantes se adaptó al 100% a lo que es el marco común europeo de referencia.
ya cuando el Cervantes tiene tantos países hispanohablantes, también de alguna manera u otra llevan el método. Yo no sé si acá aplica la Academia Paraguaya de Lengua Española. Debería que suelen preguntar, pero no suele haber respuesta. No sé. Deberían de. ¿Cuál fue tu pregunta, profe? Que si acá existe también, si toman ese examen. Examen le digo yo porque es un examen. Sí. Es un examen para ser profesor de español, que es diferente a ser licenciado en letra o en lengua española. Generalmente es un certificado que una persona de lengua materna española puede hacer, tiene que preparar obviamente, pero que de ahí puede ser ya profesor de español. Teniendo igual siendo nutricionista, claro, médico. Si sos competente en esa competencia en esa lengua y si vas a poder enseñar, ¿verdad? Creo que en algún momento el guardián también tiene que hacer eso. Y si yo creo que sí con el tiempo. Para cuando lleguen acá los extranjeros. Estoy mal ahora, no, pero también, por ejemplo, yo siempre me fijo, por ejemplo, si uno va a ir a Japón, ¿verdad? O maneja japonés o maneja inglés. Pero ellos no se van a adaptar a mí. Pero si no te pongo tampoco una regla donde medirte. Claro. Pero acá sí, nosotros nos adaptamos a lo que viene. Y yo creo que debería de ser al revés, ¿verdad? Si un japonés quiere vivir en mi país, Paraguay, tiene que tomar todo lo que nosotros sabemos, hacemos, hablamos de Paraguay. Pero acá no. Y no, porque tampoco nosotros mismos no sabemos claro. lo que hacemos y hablamos. Ni lo que comemos. Bueno, ya casi ahora entonces. Estamos en pañal. Sí, dice. Nosotros, yo al menos querría. ¿Se puede? Te mando material. Sí, te voy a mandar porque ya es casi. ¿En el grupo, profe? ¿Cómo? En el grupo vas a enviar. Eso es el PDF. ¿Cómo? O puedo hacer un PDF y mandar, sí. Bueno, lo que se basa principalmente es que el alumno tiene un carácter social. Primero que nada es eso. El alumno no es el alumno viejo que se sienta solito ahí, que está solito, que está silencioso. No, tiene que hablar. El alumno tiene que ser autónomo, pero también interdependencia con el grupo, porque obviamente no va a poder hablar solo. No, obviamente, no va a aprenderlo. Y no va a aprender la parte. Después habla de la motivación. ¿Sabes por qué quiénes se meten en problema ahí? ¿Quién? Los autistas. Los autistas, sí. Yo tengo un sobrino que es semi-autista. En parte. En partecita. Y a él no le gusta que vos le digas, te felicito que sacaste 5 en tal. No le toque. Y su nota es totalmente 5 en la facultad. Porque su papá le felicitó, se enojó con él, 6 meses no se llama la facultad. No se mete. El tema que ellos, los autistas, por ejemplo, son muy inteligentes. Sí, su concentración es no hay diferentes tipos de autismo, pero hay muchos que tienen capacidades superiores. Por eso incluso en muchos no les gusta. Pero ellos se concentran y esa es la parte, incluso hay empresas que contratan a los aprende todito en la clase, pero no les gusta hacerle participar. Sí, eso. Y eso es un problema que tiene este método, por ejemplo, porque alguien no quiere participar, se le va sacando puntos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, o tiene un profesor de apoyo, una maestra sombra, que hace con él esa parte. Entonces tengo que interactuar solo con mi profe, pero es la misma de siempre y le veo todos los días. Está bien. Pero una persona sin apoyo es un problema. Y bueno, acá el papel del profesor dice papel mediador. No hablamos más del dictador, del profesor, el pingüino, como dicen, ¿verdad? El autoritario, sino que el mediador. Sobre todo con los jóvenes, ¿verdad? Que ahí, tipo, allá en Europa, por ejemplo, ya ese tipo, no sé, no existe más el autoritario, sino que se van, toman café con sus alumnos, ¿verdad? Al principio. En el colegio no hay barreras, ¿o sí? No, barreras sí, pero en el sentido de que no te da miedo el profesor. El profesor de arte, ¿verdad? Es un amigo más, pero no hay que pasar. Es tu profesor, obviamente, marcando el respeto, etcétera. Sí, pero marcando, sí. Y después dice ahí la transferencia paulatina del control. Hablamos de los steps anteriormente. El profesor al principio tenía todo guiaba, ¿verdad? Y va dejando hasta que el alumno tenga el control del aprendizaje al 100%.
y ahí ya va a pasar a ser solamente un mediador, ¿verdad? Y esto es lo principal, porque ahí hablamos mucho, ¿verdad? Y no pudimos terminar. Pero ahí te da ejemplos, por ejemplo. Ejemplos para mover un armario en la clase. Vamos a hacer un ejercicio, un sketch, pero que de verdad vamos a mover el armario de la clase. Entonces, vos fulano, alza, tiene que decir alza, levanta, ataja que no se mueva la puerta, movemos la silla. Cosas reales, ¿verdad? O si no, vamos a poner las sillas todos en círculo. Y los alumnos tienen que decir, dale, la silla pone hacia acá, la silla pone hacia allá, abrí más, y entre ellos tienen que interactuar en el idioma. O sea, que están practicando. Están practicando, ¿verdad? Por eso tareas que son Y eso es cosas la reales. práctica. Parece un juego La también. práctica es la tarea. Se puede decir que es un juego también, ¿verdad? Parece que es un juego, pero tiene que ser netamente en el idioma, ¿verdad? Sí. Cosas reales. Ahí dice escribir un libro, pedir una comida. Vamos a Ese escribir que un- hicimos nosotros después de la práctica. de la comida, por ejemplo, ¿verdad? Que es lo primordial que es para no morirte de hambre en otro país, ¿verdad? Si no voy a decir, Sacarse calando, ¿verdad? Es lo principal, ¿verdad? Y después dice actividades creativas, pintar, escribir historias, ¿verdad? Por ejemplo, hoy vamos a ver todo lo que sea del léxico de las comidas. Pintar, después abajo escribir el nombre y después pasamos a el sketch de la comida, ¿verdad? O escribir una historia de cuando yo me fui a comer, manteniendo eso, el léxico del día de hoy, de la clase del día de hoy, sin salir del tema, ¿verdad? Sí. Hasta que se te queden. Por ejemplo, 4 comidas nomás, pero las 4 se me quedan si repito siempre las mismas durante toda la clase, ¿verdad? y siempre eso voy a comer. Y siempre eso voy a comer. Y así. Pura verdura. Siempre vino en vez de agua. Siempre yo veía Pero hay la todo material, ¿sí? O sea, profesora, ¿cómo era? Tu ejemplo. que mi ejemplo. El africanito ese que no entendía ni señas. Le empujamos y sacamos. Tiene que empujar para sacarle la clase porque él no entiende que eso es salir. Sí. O no sé. Y ahí sí Manejan se otros ponen- códigos. ¿no? Manejan otros códigos y otras Sí. señas también. Y sí, por la Increíble. cultura que tienen. Por ejemplo, los italianos hacen así cuando es poco. Ah. Así. Así. Y para ellos significa tengo diarrea, por ejemplo, ¿verdad? Y acá, por ejemplo, si yo digo, y sí, porque se cae después, ¿verdad? Los italianos hacen así. Y después ese era un problema también. Porque de decir, no tengo diarrea, te dice, ¿verdad? O vos tenés, que haces la ciudad de la diarrea. Y eso Pero el italiano, si vos le servís una pizza y le parece muy poco lo que le servís, no se te hace así. No, así de mucho, tengo más hambre. No, te No, piden más. poco. Poco. No, si es poco algo, medio seco, eso es más seco, Ah, sí. ya. ¿Me entendés? Y entonces Sí. ahí va un problema también, si no hablas, y si querés hacer señas también no necesariamente es lo mismo, ¿verdad? Sí. Tipo, nosotros hacemos así loco y los italianos hacen así. El tarado, ¿verdad? El tarado. Sí, así. Sí. Ellos hacen así, por ejemplo, ¿verdad? Los africanos hacen así, o se golpean así, re fuerte se golpean. Y ese es inaloco para ellos, ¿verdad? Sí, tipo que está mal de su cabeza y se golpea un globo fuerte. ¡Pam, pam! Entonces, Hácenlo, hácenlo. Hay un lenguaje justamente de esas. Sí, de esas exacto, y eso señas. solamente cuando uno interactúa con el nativo, como decía el profesor, ¿verdad? Sí. O si no, uno no se va a topar con esto, sino... Sí, en la clase, ¿verdad? Donde si de por ahí todos tus compañeros son hablantes de tu mismo idioma, ¿verdad? Solamente si te encontrás con otros Hasta compañeros de otros en países. español, porque voy a contar, voy a usar una palabra un poco fuerte. Y los chilenos le dicen había sido a las rajas. Rajas nosotros le decimos acá los trozos ¿A la leña? de leña, ¿verdad? Ajá. Pero allá ellos le dicen al culo, ¿verdad? Y de repente un chileno dice, vino acá, y de repente ve así, y se venden rajas. Rápidamente le tomó la foto y le envió a Allá, en su país, ¿verdad? Vengan aquí, más o menos, vengan acá, que acá se venden tal cosa. Y eso mismo pasa con el español, ¿verdad? Sí, con nuestro mismo idioma, ¿verdad? O sea, hay que atender cuando uno Hay que va a un atender país porque uno no... o a otro país. Porque es cierto que el italiano burro de mantequilla. Sí. No hay por qué burro. Burro. ¿Y qué burro hay? Burro con el ave. Ellos O para nosotros lo más burro es el burro. en español nomás. El burro es para ellos.
Y yo tengo que pedir burro si quiero mantequilla. Y al burro, ¿cómo le dicen al burro del animal? Asno. Así no. Sí, el embarazo creo que es algo de vergonzoso, ¿verdad? Pero en español también, tipo, una situación embarazosa. Pero le decían así porque antes a las personas le daba vergüenza decir que está embarazada porque va a pensar, tuvo sexo, ¿verdad? Era tipo, estoy embarazada en una situación embarazosa, ¿verdad? ¿Qué es? Qué vergüenza, que van a pensar de mí. Exacto. Entonces de ahí deriva. Pero en inglés también embarazada es de la vergüenza. Otra forma. De otra forma usan. Nosotros lo que usamos mal. Si te pones a pensar, nosotros decimos estoy embarazada porque no querían decir que estaban embarazadas, pues. Entonces, nosotros modificamos ese Pero si es significado. un caso embarazoso, es otro contexto. ¿Sí entiendes? Y deriva de ahí. Bueno, entonces etimología, ¿verdad? Y después, eso también que no podemos frenar, que ahora ella se quedó embarazada, ¿verdad? Decían encinta o algo así, que usaban la embarazada, tiene que usar una cinta acá abajo de para que se no. Pero quedó encinta. Bueno, esto les voy a pasar, entonces no pudimos desarrollar todo, pero bueno, conversamos, ¿verdad? Fue muy interesante. Estuvo interesante. ¿Cómo yo hago para recibir ahora, poneme tu número. Este va a enviar. Te envío. Porque hay mucho todavía. Ya. Te voy a mandar este de este, si quieres. Lo que mandar en el grupo, por favor, su número, su nombre y su número, por favor. Es un documento de... Cuando estudié en España tengo un documento que nos dieron ahí de esto. Teníamos una materia también que se llamaba modelos de buenas prácticas. Y hablábamos de los métodos, muchísimos hay, ¿verdad? Pero de cómo aplicar. También había preparado ahí, que ahora cerré, la parte de la corrección en el método comunicativo. Pero en el método comunicativo también se basa por ya la enseñanza, en general, digo. De lengua sí. De lengua ¿Y qué opinas de repente cuando acá, al menos en Paraguay, dicen, no, pero el guaraní, yo me voy al guaraní, ¿verdad? Hay que enseñar así como habla el pueblo. O sea que yo personalmente no estoy tan de acuerdo, porque una cosa es que el pueblo hable, por decir, ¿verdad? Y otra cosa es de repente, si yo soy la profe, no le puedo enseñar bye. No. Bueno, esa es la discusión también. No, yo creo que sí tiene que ser bien hablado, porque ya cuando salga sí o sí va a hablar en deformado. Pero que sepa que está deformado. O sea, y también eso es inevitable que el alumno después, cuando a la hora de hablar, va a ir a hablar en la forma coloquial, digamos, ¿verdad? Pero mi obligación es enseñar en completo. Tengo una opinión, porque acá el programa nuevo, nunca me acuerdo el nombre de la reforma anterior que se está haciendo ahora, transformación. La propuesta es de que el niño, el que habla en su casa, va a traer una escuela para poder enseñarle a partir de eso, de lo que ya él conoce. Y yo digo, estoy de acuerdo siempre y cuando van a respetar el alfabeto guaraní nomás. Por ejemplo, o ballet. Y todas esas cosas se pueden ir incluyendo para que la lengua crezca. Ahora lo que no está mal es incluir en el yopará. El deja ahí, no hay problema. Claro, cierto, Si no, había acá un modelo de corrección. Pero para ella vota, si es el año por ejemplo, que escriba texto, que ponga una rayita, lo que sea. Eso justamente lo que David había comentado en la academia, de la academia que tuvo su presentación, de que por qué tanto al guaraní, ¿verdad? De ese lado, le atacan, siendo que el castellano, si es que casi como se habla, se va a enseñar, el maestro de castellano va a enseñar, si no va a enseñar castellano, pero en esa clase tiene que hablar mejor. Una tarea que nosotros hicimos. Acá te demuestro rápidamente cómo es comunicativo. Gran parte tendría que basarse en la parte oral, ¿verdad? Y acá te muestra la corrección. Esta era una parte de un diálogo de un profesor con sus alumnos. Y ahí dice el alumno,
el cumpleaños de mi prima fue un rullo. Y la respuesta de la profesora para la corrección oral, ¿verdad? Quería hablar también de cómo se debería de corregir la parte oral, ¿verdad? El profesor le pregunta, ¿fue un qué? Y responde de nuevo, un rullo. Y él le dice, un rollo. Entonces, en primera instancia, la corrección sería la tendencia a que el alumno se corrija a sí mismo. No está mal, eso no. Pero porque ha aprendido así, por ejemplo. O no aprendió mal, o simplemente en el momento dijo mal, o escuchó mal. Pero la primera corrección se trata de que sea una autocorrección. Que se dé cuenta. Que se dé cuenta. Entonces, ¿cómo? Como si fuera que no escuchas bien, nomás te haces de la que no... ¿Cómo decís? A ver. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Y después, en un segundo momento, dice un rollo. Rollo porque es una fiesta de familia y toda la gente está presente, bla, bla. El rollo se va. No, este es un rollo para ellos un tema, ¿no? En España es un rollo, ¿verdad? En ese sentido. Y después... Ahí también el alumno dice, mi tío se emborrachó, por ejemplo. No, se ha emborrachado. Entonces se equivoca el tiempo verbal. Tendría que haber dicho se emborrachó y le dice la profesora, ¿cuándo se emborrachó? De forma de que él se dé cuenta. Bueno, acá usamos, digamos, los pretéritos están más o menos, están y no están. De otra forma, ¿verdad? Pero la corrección del español estándar, sí, hay diferencia entre el pretérito perfecto simple, compuesto y el uso. ¿Cuándo uso qué cosa, verdad? Entonces, ahí la profesora le corrige. ¿Cuándo fue eso? Fue el mes pasado, fue ayer, y de acuerdo a eso, él debería darse cuenta, de acuerdo al marcador temporal, ¿verdad? En que se equivocó. Pero no, en este tipo decirle al alumno, no, está mal lo que decís, no se puede. No está, o sea, es lo que no se hace. Que el español es tan difícil. El guaraní también. Pero guaraní que es más intuitivo, directo. En cambio, esto, si yo no sé los tiempos, etcétera, no sabes lo que en el español es bastante. Es complicado, ¿verdad? Sí, ahí también decía, dice, fue el final porque una amiga de mi amiga ha tenido un día genial que ha sido dividir los justos. Quería decir dividir la cuenta o los gastos, quería decir, y dijo los justos el alumno. Entonces la profe dice, dividir la cuenta, y ahí le dice, dividir la cuenta, o sea, la forma de... Pero profe, en este caso no, aquí uso gusto, eso significa también... O simplemente a veces vos aprendés mal una palabra. O la parte escrita haces bien y a la hora de hablar decís mal. Y no sabes por qué decís nomás, te sale, ¿verdad? La raíz. Eso sí pasa mucho con el guaraní. La raíz del error es muy difícil encontrar. Algunos podéis darte cuenta cuando es una traducción literal, que lo que trata de ser cuando no hay. Puede ser también una fosilización, o que escuchó de alguien que habla mal. Hay muchos motivos. Lo importante es tratar de corregir en primera instancia. Y después le dice, el alumno dice algo y acá la profe, está siempre en una transcripción, dice, está mal, ¿vale? Le dice la profe, está todo mal lo que dices, cuidado. O sea, esta es un tipo de corrección completamente errónea. No se le puede decir eso. No se le puede decir eso. Si el alumno está ahí para aprender, ¿verdad? Es decir, está todo mal lo que decís. ¿Cuántas veces? ¿Cuál es la posición del profe ahí? A ver, ¿cómo podemos decir? Sí, exacto. ¿Sí? En primera instancia, autocorrección. Si no funciona, si él no se da cuenta del error que cometió, a los compañeros, ¿ustedes se acuerdan cómo se decía? Y ahí responden los compañeros. En el caso de que no responda ninguno, la vez pasada hablamos sobre, le acercás al tema. ¿Sí? Vamos a repetir. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la cerveza? Llevas hacia el tema y en última instancia, si no hay caso,
le tenés que decir. Pero ya en última instancia. Pero usar ese no está todo mal, y eso no corresponde. O sea, que en forma directa. No, de forma directa no. Te tiene que te vas a acordar más si vos mismo te das cuenta del error. Porque te pones a pensar, ¿cómo era? Sí, porque ese es el aprendizaje significativo. Sí. Lo que usted está diciendo. Sí. Entonces, este es el método de corrección que ahora se usa. O sea, que la propuesta, ¿verdad? Sí, muy bueno. Bueno, terminamos por hoy entonces. Muchas gracias a todos. ¿Eso hasta cuándo?